Como ya se me ha presentado, mi nombre es Claudio Intimaite Escalante, soy estudiante de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y pues hoy día vamos a ver el tema de introducción a la redacción de artículos científicos. Y sin más, comencemos. Este es un pequeño disclaimer que hago para declarar que no tengo ningún conflicto de intereses al desarrollar esta sesión, que como tal está dirigida a ustedes como participantes del curso de Introducción a la Investigación Científica organizado por la SOCIMA y como estudiantes del INUSA. Entonces, es simplemente una declaración a raíz de toda esta coyuntura que estamos viviendo, siempre me ha parecido importante, ¿no? Ahora, como tal, para esta sesión he estructurado esos tres objetivos. Primero, vamos a identificar los componentes básicos de las publicaciones científicas en formato artículo. Luego vamos a describir los principios a considerar para la redacción adecuada de los mismos. Y finalmente vamos a estar proporcionando algunas pautas para el abordaje del artículo en formato IMRD. ¿Ok? Entonces, siempre me gusta iniciar con esta diapositiva que le he adaptado de varias cuestiones que he leído. En verdad, si me dicen hasta qué punto esto es creación propia o adaptación, ya no sabría responderles, por eso pongo adaptado aquí en las referencias. Eso también es algo que hago bastante. Pongo referencias casi siempre en todo lo que hago, porque no son ideas propias. Así que los invito a revisarlo después, que cuando les comparta las diapositivas. Pero aquí lo que me gusta enfatizar es que la investigación como tal es un proceso continuo y que también muchas veces si es que desarrollamos o no somos tan sólidos en alguna etapa o no desarrollamos de una manera adecuada, podemos tener el riesgo de regresar a una etapa anterior. Algo muy común, por ejemplo, que ocurre cuando tenemos una idea de investigación, imagino que ya habrán visto en la parte de búsqueda bibliográfica, es que si nuestra pregunta de investigación resulta que ya está respondida, pues probablemente tendremos que generar otra idea, tal vez en base a la literatura encontrada o tal vez cambiar de enfoque o algún otro aspecto. De igual forma, si es que nuestro diseño de estudio no es el más adecuado para abordar esta pregunta de investigación, también requiere de un nuevo planteamiento de ese problema, ¿no? Buscar más antecedentes, ver la parte de marco teórico y hacerlo más factible para justamente desarrollar nuestro estudio. Ya una vez que tenemos un bonito protocolo aquí, podemos medir las variables, analizar los datos y tener algunos hallazgos principales, ¿no? O algunos hallazgos atractivos de nuestro estudio que intenten responder a esta pregunta de investigación que desarrollamos inicialmente. Y es aquí donde viene la parte de la redacción efectiva de artículos científicos, porque como tal, al redactar un artículo científico, lo que nosotros tratamos de transmitir es, en general, todo este proceso que hemos desarrollado, como un resumen, y enfocando en la interpretación de qué significan y qué implicaciones como tal tienen estos hallazgos que nosotros hemos encontrado o que hemos desarrollado finalmente. Y pues esto es lo que finalmente se va a terminar publicando en una revista científica, ¿no? Todos esperamos al menos que sea una buena revista científica y se va a ir adecuando porque muchas veces nos van a rechazar, vamos a tener que regresar, vamos a tener que reenfocar el artículo o tal vez nos hacen algunos comentarios, que es lo mejor cuando tú envías una revista que te dan algunas observaciones que te ayudan a mejorar tu estudio. Y en ocasiones incluso tienes que volver a hacer el análisis y volver a redactar y presentarte otra revista. Entonces es un proceso bastante interactivo. No se sientan mal si regresan una u otra vez, pasa siempre y es propicio para poder mejorar así nuestro estudio cada vez más. Entonces, como tal, este es el esquema general que también utilizo para poder describir la forma en cómo se estructuran las bases de datos bibliográficas, las revistas científicas y los artículos científicos como tal. Porque comúnmente nosotros cuando vamos a desarrollar la parte de un estudio, tenemos en mente que va a culminar en esta etapa de ser un artículo como tal, ¿no? Una forma justamente, que es la forma en la cual desarrollamos comunicación científica y que estas idealmente deben estar en revistas indexadas, en buenas bases de datos bibliográficas como Metla, Embase, Scopus, Lilacs o incluso Cochrane. Y es un poco el objetivo de ello. Pero no se describe tanto cómo es que finalmente se estructura en verdad ese artículo, porque ese paso de tener el proyecto, ejecutarlo y finalmente desarrollar el reporte de la investigación como tal, no se abonda tanto. Entonces, aquí sí es un concepto muy importante que me interesa que tengamos en cuenta, ya que el formato IMRD, que es introducción, metodología o materiales y métodos, resultados y discusión, es un formato convencional, ¿ok? Para presentar estos hallazgos e interpretaciones y lograr difundir información. ¿Y por qué le digo que es un formato?
porque no siempre se va a dar de esta manera, ¿ok? Cuando nosotros encontramos un artículo, por ejemplo, este es de la revista Peruana de Medicina Experimental, comúnmente podemos encontrar esto, ¿no? Que nos detalla el tipo de publicación, el título, los autores, la afiliación, el resumen, las palabras claves, incluso la cita, ¿no? Cómo es que se registra ese artículo. Pero muchas veces no enfatizamos tanto en qué significa esta cuestión del tipo de publicación. Porque, por ejemplo, podemos ver un original breve y nosotros comúnmente vemos artículos originales. Y podemos pensar en ese momento cuál es la diferencia. Y la diferencia en términos generales va a ser en cuanto a la cantidad de palabras y de gráficas también que se nos permite dentro de las revistas. Y también esto tiene una correlación con por así decirlo, las implicaciones que tienen los hallazgos. Si yo estoy haciendo un hallazgo, en este caso, por ejemplo, es un estudio de caracterización de pacientes, casi como una serie de casos, no es algo tan novedoso o innovador, pero igualmente es un aporte interesante, entonces me conviene más reportarlo como original breve, como artículo original. Esto es más que nada por una cuestión económica en las revistas, ya que en las revistas en inglés, incluso las más top, que imprimen incluso sus números, es una cuestión económica porque les cuesta a ellos imprimir cada palabra, cada figura, cada gráfica. Entonces, si no ven hallazgos como que tan relevantes, entonces o te rechazan o directamente te dicen, no lo podemos publicar como un artículo original, pero lo recomendamos publicarlo como un artículo original breve. Esas son algunas cuestiones, pero ahora, este formato también cambia, por ejemplo, cuando tenemos una revisión. Muchos de ustedes tal vez han visto una revisión literaria y van a darse cuenta que a lo mucho hay un resumen y luego la estructura es dependiente de cómo lo haya desarrollado el equipo investigador, ¿no? Cómo haya hecho esa revisión de literatura o esa revisión narrativa. Entonces no va a tener ese formato de IMDR, no va a haber una conclusión, sino que va a ser como tal una revisión para poder ampliar ese marco teórico sobre ese tópico en específico. De igual forma, también existen, por ejemplo, cartas al editor, que en ocasiones son opiniones, a veces sí son cartas científicas, que tienen este formato, pero no lo ponen de una manera detallada, como que esta es la introducción, esta es la metodología, esta es los resultados, esta es la discusión, y se dejan muchas cosas de fuera. Y esto es principalmente por la cantidad de palabras también que se permiten. Imagínense compactar una investigación grande en 500, 800 palabras. Evidentemente te vas a dejar varias cosas de fuera. Entonces, esas son algunas contingencias que creo que tengamos en claro para poder seguir avanzando. Como tal, ya lo he estado detallando un poco, la estructura de un artículo siempre va a obedecer a esta parte de formato comúnmente, y lo que va a significar cada uno, pues, es todo esto que está detallado acá, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en el título? Una idea general de qué tópico se está abordando. ¿Qué es lo que tenemos en el resumen? Una descripción del estudio en términos generales y las palabras claves, ¿no? Como para interesar al lector. ¿Qué es lo que tenemos en la introducción? Pues una descripción general de cuál es el problema que estamos abordando en este estudio. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe? Y como tal, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que hicimos en ese estudio? ¿Qué es lo que se detalla en la metodología? ¿Cómo es que se desarrolló este estudio? Y esto es muy importante porque así garantizamos la reproductibilidad del estudio. Y en general, la ciencia y el método científico tiene esta característica de que es reproducible. Y si los resultados no son reproducibles, como en muchas ocasiones ocurre, pues simplemente se da una retractación de la publicación como tal. Entonces, por eso es muy importante tener estas consideraciones en la metodología. Los resultados, que es principalmente una presentación atractiva de los hallazgos, es decir, qué se encontró en el estudio, de una manera imparcial, y la discusión ya es decir, qué significan estos hallazgos para los autores, para nosotros, qué implicaciones tienen estos hallazgos con respecto a la pregunta de investigación planteada. Aquí contrastamos con otra literatura, con otros estudios similares, o tal vez con algunas aproximaciones, porque nuestro tema es muy novedoso. Entonces, esas son algunas consideraciones que también debemos tener en cuenta. Ojo aquí que nuevamente les estoy colocando algunos artículos que justamente abordan un poco sobre el tema, detallando un poco más en esto, y también les he enviado uno anteriormente para que tengan un marco general si es que en caso me dejo de lado algunos detalles. Entonces, aquí voy a tratar en verdad de desarrollar algunos tópicos de cómo redactar un artículo científico desde la experiencia personal. Y aclaro la parte de experiencia personal, porque no es solamente una cuestión técnica, porque como decía, ya hay de eso muchísimos libros y
Aclaro también que es una experiencia personal porque podría estar errado. Nadie es dueño de la verdad como tal, entonces hay algunas cosas que a mí particularmente me han servido y que algunos autores con los que trabajo le han servido y que he consultado para poder desarrollar esta ponencia. También cuando vean esta imagen voy a hacer una pausa para que me puedan hacer algunas consultas si es que así lo desean y de esa manera también vamos interactuando, ¿ok? Entonces, lo primero que yo recomiendo siempre que vayamos a redactar el artículo es tener en claro cuál ha sido la pregunta de investigación que nosotros hemos tenido originalmente y mejor planteado como el objetivo. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta investigación que hemos desarrollado? Como tal, ya sabemos que la pregunta de investigación es ese componente principal al desarrollar una investigación, ¿no? Pero siempre todas estas tienen una finalidad, independientemente del diseño, de la jerarquía de evidencias, entre comillas, porque ese modelo ya decayó, siempre tiene una finalidad, ¿no? Tal vez puede ser un estudio exploratorio para describir algunas características de un fenómeno, un evento específico, algún estudio de interrelación para asociar este evento con algunas características, un estudio explicativo, ¿no? Tal vez para poder ver en qué contexto se ha desarrollado este evento, este fenómeno, poderlo comprender mejor y ya tal vez llegar incluso con una metodología mucho más robusta, por así decirlo, para poder nosotros predecir de qué manera se va a desarrollar este evento entre una causa y efecto como tal. O tal vez un estudio aplicativo, ¿no? Para ver algunas intervenciones basadas en la evidencia y el efecto que puede tener en la salud de la población. Entonces, en general, los estudios y su finalidad se marcan en estos 5 tipos, casi siempre. Algunos pueden decir, oye, pero yo no veo la parte de diagnóstico por ahí. Bueno, la parte de estudios diagnósticos se puede colocar dentro de interrelación, porque igualmente estás viendo características de un evento, porque al final vas a comparar un criterio para poder determinar si es que este es o no una enfermedad. Entonces, por ello también va. Y como les decía, esto es muy importante porque acorde al objetivo y a la pregunta inicialmente que nosotros nos desarrollamos, vamos a poder estructurar todo con bastante coherencia. Si es que nos perdemos de verdaderamente de eso, es donde empiezan los problemas y ya vamos a ver por qué. Y aquí es justamente este meme bastante clásico que deben conocerlo, donde justamente uno empieza con una introducción bastante bonita, elegante, un marco teórico más o menos deficiente, una metodología media rara, los resultados ya son distantes, son algo risorios, y ya finalmente la discusión pues se alejó completamente, ¿no? Entonces, aquí lo que quiero es que se lleven como mensaje es eso. No hay que perder de vista el objetivo que teníamos inicialmente con este estudio. Yo sé que en un proyecto de investigación probablemente vamos a poder sacar más de una publicación, ¿no? Tal vez tenemos tantos datos que podemos sacar 2 artículos, que no necesariamente es una publicación salami, sino que tienen 2 ideas distintas y que se nos ocurrió en el desarrollo del estudio. Está bien, pero lo alocado sí es tener una metodología muy sucinta por la limitación de los recursos y querer dar muchas más implicaciones a las que verdaderamente pueden abarcar nuestros resultados. Y aquí también me quiero detener en un punto en que tenemos que visualizar también lo que queremos hacer. Por ejemplo, acá nosotros estamos dibujando, queremos dibujar un caballo, ¿ya? Digamos que ese es el objetivo. Y podemos dibujar un caballo como este, que es relativamente sencillo, con unos efectos y demás, que da una buena impresión. O también podemos dibujar este caballo que es un poco más simple incluso. O ya incluso queremos mandar y dibujar este otro caballo que va a requerir mucha más técnica, paciencia y muchas otras más cuestiones de conocimiento y práctica. Ahora, nadie a nivel técnico podría decir que un caballo está mal y que otro está bien como tal, sino que todos cumplen con un objetivo específico. Depende de la situación en la cual se esté utilizando. Si yo estoy en un colegio primario, por ejemplo, y mi objetivo es enseñarle a los niños los tipos de animales, yo no voy a utilizar este caballo necesariamente porque no es necesario. Con este me basta y no está necesariamente mal. Entonces, aquí lo que se quiere que lleven como objetivo es eso. Si nosotros tenemos visualizado cuál es el objetivo, siempre lo tenemos en mente, vamos a poder tener justamente un artículo bien estructurado, porque esa imagen que nosotros hemos tenido de lo que queremos hacer y desarrollar finalmente se va a concretar. Y no es que esté mal, ni mejor, ni peor, esa ya es cuestión de criterio de diferentes personas, sino que lo que debemos buscar aquí es hacer un buen trabajo, ¿ok?
Entonces, ¿cómo empezar a redactar un artículo? Si ya hemos definido, tenemos bien claro el objetivo, si pueden ahí ustedes escríbanlo en un post o en un comentario en el archivo Word o demás, siempre tengan en mente eso. Pónganlo si pueden en un borde de página arriba y siempre acordanse cuál es el objetivo para no perderse. Entonces, una vez que yo tengo definido ello, puedo revisar la parte del Equator Network, donde están las guías internacionales para el reporte de algunas investigaciones. Si yo estoy queriendo hacer un estudio observacional, pues me conviene revisar el STROBE y ver algunas extensiones también para ver si en algunos casos, si es que hay alguna contingencia o no, alguna cuestión específica para mi estudio observacional. Si yo estoy desarrollando, por ejemplo, un estudio de pruebas diagnósticas, puedo utilizar el START. Si estoy haciendo un reporte de caso, la guía CARE. Si estoy queriendo hacer un ensayo clínico, el CONSOR. Una revisión sistemática, la guía PRISMA. Este es SPIRIT, aunque su nombre es un poco engañoso porque dice estudios de protocolos, más que nada protocolos para ensayos clínicos. No hay como tal una guía para protocolos de investigación en general, pero igualmente se puede guiar de la parte del STROBE, ¿no? Que siempre les va a servir. Para estudios cualitativos también existe el SRQR o el CORET, dar estudios preclínicos en animales de la RAIF y así sucesivamente. Hay un montón de guías internacionales en este caso y acá, algunas que ni siquiera caben, pero como tal es eso. Si ya ustedes tienen el objetivo claro, ya más o menos tienen en mente la metodología que han desarrollado, pueden enfocarse y aprovechar estas guías. Están en inglés, sí, pero hay algunas que ya están traducidas en español y muy bien, como la guía STROBE, por ejemplo, que es lo que mayormente desarrollamos nosotros al estar en pregrado, ¿no? Que son estudios observacionales. Entonces, hasta aquí, mensajes claves. Primero, no pierdas de vista el objetivo del estudio. Eso es algo muy importante cuando nosotros vayamos a redactar nuestro artículo. Segundo, sé honesto con tu trabajo y contigo mismo. Nosotros cuando vamos a desarrollar un estudio, por la situación que sea, sabemos que no disponemos con tantos recursos, o tal vez sí, entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos a la hora de decir qué tanto podemos hacer y también qué tanto nuestro estudio va a poder responder a esta pregunta que nosotros estamos planteando. Tal vez no la va a responder de una manera contundente, pero sí va a dar una aproximación. Aquí tenemos que tener en cuenta que más importante que dar la respuesta acertada es hacer una pregunta interesante, ¿ok? Con eso, créanme que ya es bastante. No es necesario irnos a creer en esta pirámide de la evidencia y decir, no, que a mí me han dicho que si no es una revisión sistemática con metaanálisis yo no debo hacerle caso. Y ahí tenemos a nosotros que también cuestionar, ¿no? ¿Acaso para hacer un estudio de prevalencia en estudios de investigaciones de brotes van a ser necesaria una revisión sistemática? Por ejemplo, ahora en COVID, ¿cómo sería posible hacer una revisión sistemática si no se tiene evidencia preliminar? Entonces, ahí tal vez con un estudio transversal, un cross-sectional study es suficiente, si es que está bien hecho. Y se desarrolló acorde a una pregunta que era bastante sencilla y necesaria en su momento. Entonces, no se queden con esa imagen y siempre recuerden eso. Sean honestos con ustedes mismos y con su trabajo. ¿Ok? Entonces, ahora, acá vamos a hablar un poco de la parte de metodología. Yo os recomiendo que no se vayan a redactar primero los resultados, porque siempre cuando vean ustedes los artículos o los libros que hay sobre redactar, la mayoría sugiere primero redactar los resultados, porque en teoría es una sección descriptiva, es una sección sencilla, pero yo les recomiendo que piensen en esto un poco. Si yo estoy redactando los resultados y no tengo en cuenta o no repaso bien la metodología del estudio, como que tal vez no voy a presentar los resultados de una manera adecuada, ¿no? De repente me voy a perder algún punto o tal vez voy a desaprovechar algún dato o alguna variable. Entonces, yo por eso siempre recomiendo ver en primera la metodología porque es prácticamente lo primero también que se va a criticar en una investigación. Y yo sé que puede ser algo tedioso resumir todo el proceso, pero hay pautas para esto. En este caso me estoy basando en las diapositivas de una presentación del doctor Charles Guamaní. Aquí también les he dejado su enlace, que es un campo en esta parte de reacción y publicación científica. Entonces, aquí lo único que tienen que tener en cuenta, como siempre, es que en la parte de la metodología, lo que ustedes deben entender que vamos a brindar nosotros información para la reproductibilidad, describiendo los materiales, los procedimientos y la rigurosidad también en el manejo de datos, ¿ok? Es algo sencillo. Aquí también tenemos dos modelos que
se suelen trabajar también para la parte de la estructuración de un artículo científico, el modelo de King, que es más reciente, considera más ámbitos, incluso el título, el abstract y las referencias, y el modelo de Houglas, que es un modelo un poquito más antiguo, incluso, como verán acá, no se para en metodología y resultados, porque eso lo considera como el cuerpo del artículo, sino que lo estructura de otra manera. Y aquí lo único que quiero yo que tengan en cuenta, más allá de memorizar todo esto, es que siempre debemos tener una secuencia lógica y también tenemos que tener bastante atención en el área temática que estamos desarrollando, ¿ok? Bajo esos dos preceptos, si lo tenemos siempre en cuenta, vamos a evitar, por así decirlo, escaparnos o desalinearnos de lo que estábamos redactando inicialmente, la idea principal. Este es un poco lo que sintetiza el mensaje que les decía de que siempre tengan en cuenta el objetivo, ¿ok? Entonces, viendo esta parte del cuerpo, que es la parte de la metodología, ¿qué partes contiene? El diseño del estudio, la población participante del estudio, la técnica de muestreo, tal vez el cálculo de tamaño de muestra, las variables del estudio incluidas, el proceso de recolección de datos, el proceso de análisis estadístico y los aspectos éticos, que ahora justamente son tan importantes y hemos visto por qué. Entonces, aquí un poco en la parte de diseños de estudio, en general simplemente es describir qué metodología o como tal, qué pautas has utilizado para abordar el evento de interés que queremos estudiar. Hay múltiples clasificaciones, en verdad, he encontrado conforme he estado revisando y leyendo cada vez más, pero esta me parece la más adecuada en términos generales para abordar la investigación en salud. Ojo, en salud, porque obviamente para otros tipos de áreas no va a aplicar tanto. Y es que, por lo general, nosotros en salud desarrollamos investigación epidemiológica o experimental, y ahora también hay, obviamente, hay cruces entre experimental y epidemiológico, y pueden ser por los ensayos clínicos o demás tipos de estudios. También hay estudios cualitativos, ahora también hay combinaciones entre estudios epidemiológicos y cualitativos que son los mixtos, pero es otra cosa. También hay estudios psicométricos, que son estos estudios de diseño y validación de instrumentos de medición, llámese cuestionarios, test, encuestas, que ahora también son muy utilizadas. Entonces, normalmente guardan una relación y casi siempre las investigaciones que se desarrollan en salud se abordan en estos tópicos. Hay combinaciones, variantes, sí, y por lo general, cuando nosotros queremos abordar esta parte, tenemos que tener en cuenta las clasificaciones básicas, ¿no? Según el enfoque del evento, puede ser un enfoque cualitativo o un enfoque cuantitativo, ¿no? Cualitativo cuando queremos conocer a profundidad el evento de interés, y cuantitativo cuando queremos medirlo, compararlo, describirlo como tal, en términos de poder se correlacionar con otra literatura a nivel de comparaciones y poder así tener algunas aproximaciones más puntuales, ¿no?, de sus interacciones. Según la finalidad de la pregunta, puede ser un estudio descriptivo, analítico, tal vez de intervención. Según la forma de recolección, también aquí pueden ser estudios primarios o estudios secundarios, ¿no?, que ahora muchas veces están dando. Revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica y demás. Según la unidad de análisis también, porque hay estudios que pueden ser a nivel individual o comunitarios, o los famosos estudios ecológicos, ¿no?, que ahora también se está desarrollando bastante a raíz de que no se pueden recolectar muchos datos individuales. Y también según la temporalidad, ¿no? Pueden ser estudios retrospectivos, prospectivos o transversales. Y aquí también me quiero detener un poco para conversar sobre esta gráfica, que es la parte de la categorización que se puede hacer en estudios epidemiológicos, ¿no?, observacionales y experimentales. No sé, por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es la diferencia fundamental entre un estudio observacional y experimental? La intervención. Ya, la intervención, pero ¿qué específicamente sobre la intervención? Normal, chicos, no hay mala respuesta como tal, simplemente siéntase libre. ¿Qué específicamente sobre la intervención? ¿Qué Una tenemos sobre la intervención? manipulación, una manipulación de las variables. Ya, una manipulación de las variables, intervención, ok, está bien. Aquí en general casi siempre lo que tenemos es que más que las variables en sí, porque hasta en un estudio analítico también manipulamos las variables en cierta forma, es manipular justamente, como decía, la intervención o este evento de interés, ¿no?, el desarrollo de la misma. Mientras que en un estudio experimental nosotros vamos a ver
los efectos de poder desarrollar una intervención. En un estudio observacional no vamos a poder no vamos a poder desencadenar esa intervención, sino que vamos a limitarnos a observar como tal lo que pasa, ¿no? Al desarrollarse un fenómeno y ver las consecuencias, tal vez. Ahora, por ejemplo, ya, estamos en un estudio observacional. ¿Cuál sería la diferencia entre un estudio descriptivo y un estudio analítico? El grupo control. Exacto, claro. En un estudio analítico comúnmente nosotros tenemos un grupo control, ¿no? Y de esa forma podemos hacer comparaciones para ver justamente la frecuencia, si se quiere, de la exposición o del desenlace en un grupo expuesto y no expuesto. Eso está bien. Y ya, bueno, en un estudio longitudinal y transversal, pues la cantidad de mediciones, ¿no? Algunos colocan aquí el transversal como solamente un estudio descriptivo, pero también existen estudios transversales analíticos. Por eso es que yo lo pongo ahí como que ambos lados, porque en general, a nivel mundial, internacional, si quieres, se conoce como cross-sectional studies, pero aquí en Perú también tenemos la costumbre de trabajar bastante con la parte de estos transversales analíticos, razones de prevalencia y todo eso. Y ojo también que un estudio longitudinal o como tal también tiene un componente descriptivo, pero no es lo principal, sino que lo principal, la finalidad de desarrollar estos estudios es ver justamente la relación entre la exposición y ver cómo es que se desarrollan los desenlaces, ¿no? Y también de que esto en general es una clasificación muy amplia de términos básicos, porque también existen diseños híbridos, los estudios caso a caso, los estudios casos cohortes y así, hay un montón de combinaciones ahí más raras. Hasta hay tipos de estudios observacionales que emulan estudios experimentales. Me parece que hay el estudio del GEPSI, que era con Propensity Score, que era algo así también, entonces ya ahí se malean también. Pero bueno, volviendo aquí en la parte experimental, ¿cuál sería la diferencia entre un ensayo controlado y no controlado? Bueno, no, este es común. A ver, ya, entre un estudio no controlado, experimental no controlado, a ver, ¿cuál es la diferencia para que sea un estudio preclínico y preexperimental? ¿Por qué les decimos así? Por el grupo experimental y el grupo control. Ya, esa es una forma de decirlo, pero más que eso, tiene que ver con el control de la intervención en sí. En los estudios preclínicos, son más que nada pruebas de laboratorio, podemos nosotros controlar hasta cierto punto la intervención, pero en los estudios preexperimentales, más que nada vamos a evaluar el desenlace. No, nosotros no vamos a hacer una intervención como tal, sino que vamos a ver el desenlace simplemente, eso es lo que nos centra ahí. Y esas es en general todas las características. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando redactamos un diseño de estudio? No nos matamos colocando, ¿no? Estudio cualitativo o cuantitativo de carácter observacional, estructurado como una corte retrospectiva, sino que de frente nos vamos aquí a la parte final, ¿no? Se desarrolló una corte retrospectiva, o una corte prospectiva, o se desarrolló un estudio de caso control, o se desarrolló un estudio transversal analítico, o se desarrolló un ensayo clínico controlado, ¿no? Aleatorizado. Entonces, no nos vamos a detallar mucho en el otro, sino que damos una idea puntual del tipo de estudio específico que estamos desarrollando. O se desarrolla un estudio ecológico, porque ya se sobreentiende, ¿no? Si es un estudio de cohortes, pues obviamente por ahí has tenido que tener cierta característica de un seguimiento longitudinal, has tenido que hacer un abordaje analítico, has también estado enmarcado en una característica más observacional y dentro de un enfoque epidemiológico cuantitativo. Entonces, no nos vamos a detallar mucho en eso porque conoce que las palabras literalmente cuestan en una revista. Entonces, de frente nos vamos es un estudio de cohorte retrospectivo o prospectivo. Aquí también les recomiendo bastante que revisen la serie de Grimes y Schultz de Lancet. Este es 2002, perdón, está mal. Pero para que vean justamente algún poco de estas clasificaciones y demás. Son estudios, publicaciones cortas, donde les van a poder dar ahí también algunos enfoques mucho más directos en ese sentido. Y nuevamente también tengan en cuenta bastante esto. Muchas veces veo y también combato porque ponen estudios transversal prospectivo o estudio transversal retrospectivo y solamente lo ponen porque dicen, no, yo he visto, yo voy a recolectar datos que ya han sido recolectados, entonces por eso mi estudio es transversal retrospectivo. Pero ahí tienes que considerar algo. Esto se puede decir de cierta manera si es que hay un punto de comparación. Y es que en general los estudios transversales se pueden decir casi que son atemporales o son en un periodo puntual, porque no tienen punto de comparación. O sea, ¿tú cómo puedes decir que es retrospectivo si solamente has hecho la medición una vez?
sea, tendrías que tener un pasado y un presente para decir que es retrospectivo, ¿no? Pero si solamente has hecho la medición una vez, entonces es difícil decir que es prospectivo o retrospectivo. Entonces, no se maten y simplemente digan un estudio transversal, punto. Si es que hicieron análisis, transversal analítico. Y ya está, nadie les va a juzgar. Y ya, bueno, si es para una cuestión de tesis, si tienen que, tienen que hacerlo porque, en fin, eso no está, ya normal cedan, pero al menos en términos generales traten de evitar eso. Hay distintas clasificaciones, un libro también que les recomiendo aquí bastante es el Argimón, incluso estudios descriptivos analíticos, como habla por ahí el Sampieri, pero no se utilizan tantos en la literatura general y para efectos de reacción, ¿ok? Esta diapositiva solamente la coloco para remarcar ese punto. Limítense o traten de aprovechar las cantidades de palabras para detallar algo bastante puntual en cuanto a su diseño de estudio seleccionado. Ahora, población y muestra, en este aspecto sí tenemos que tratar de definir las características de la población de estudio. Estos criterios de selección, la parte de cómo se ha seleccionado la muestra y el cálculo tamaño muestral si es que se ha realizado, ¿no? Ya si también si es que corresponde la técnica de enrolamiento, en caso sea un estudio de monitorización o seguimiento como un ensayo clínico o un estudio de cohortes. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque nosotros en general lo que tratamos de hacer cuando vamos a desarrollar estudios epidemiológicos es garantizar la validez de un estudio, ¿no? Como no podemos también, por nuestra cantidad de recursos, abordar con toda la población general, trabajamos con una muestra, mediante criterios de selección para generar una población objetivo y una técnica de muestreo para tener la muestra finalmente, ¿no? Donde finalmente vamos a tener acá nuestras conclusiones de estudio y que si está bien desarrollado con una adecuada validez interna, pueden ser en ese sentido generalizables a la población objetivo y si es que esta es representativa, extrapolable a la población general. Para que entiendan esto en general, partimos de un hecho de que los grupos primero de estudio sean comparables, al menos un estudio analítico, y luego podemos nosotros generalizar las conclusiones si es que hemos tenido un método de muestreo representativo o probabilístico, como algunos le dicen, y finalmente que estas conclusiones sean extrapolables. ¿Cuándo se da esto? Por ejemplo, en los ensayos clínicos, ahora como estamos viendo en las vacunas, es igual. Tenemos grupos comparables donde vamos a probar dar la vacuna, no dar la vacuna, las conclusiones, extrapolar o generalizar la población objetivo, en nuestro caso sería, por ejemplo, población peruana, pero como este estudio se está desarrollando en múltiples países, puede ser extrapolable a la población mundial en general o la población en general. Entonces, esas son formas, al menos también como nosotros tratamos de abordar y tratar de hacer extrapolable y generalizable la ciencia. Ahora, que también hay un punto en cuanto a la técnica de muestreo, y es que en general, comúnmente nosotros nos vamos a abocar a la parte de muestreos no probabilísticos por conveniencia. Y ojo aquí con una cuestión porque no siempre es mejor el muestreo probabilístico o la parte del muestreo representativos. Estos tienen más que nada una finalidad descriptiva. Si es que nosotros queremos hacer que estas descripciones o esta conclusión sobre el contexto que hemos encontrado en nuestro estudio, sobre una población específica para extrapolarlo a la población objetivo, sobre una muestra para la población objetivo, entonces sí conviene hacer un muestreo probabilístico, ¿no? Pero si no, este tipo de estudio, otro nivel de intervenciones además, con un muestreo no probabilístico también vale, porque en esos aspectos las partes de las secuencias causales o demás no se ven tan influenciadas por ese aspecto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si en nuestro muestreo hemos tenido definida la probabilidad de que un sujeto pertenezca a la muestra, pues estamos en un muestreo probabilístico. Si es que existe por ahí algún confusor que se quiere controlar, pues vamos a tener que utilizar alguna técnica de estratificación o de conglomerados. ¿Ok? Y también, si es que no tenemos algo así, pues ya tenemos que ver ahí el método de selección, ¿no? Va a ser un muestreo sistemático con un patrón específico o un muestreo aleatorio simple, ¿no? Con los números aleatorios. Ya a nivel de no probabilístico pueden ser por conveniencia cuando hablamos de una población objetivo en una localidad o en una institución como los colegios, o por bola de nieve cuando esta población no es tan accesible, tenemos que hacer contacto uno por uno, un sujeto para que le diga a más sujetos con las mismas características del estudio para que entren y puedan formar parte de la muestra, ¿no? Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es también la cantidad de recursos, no solamente a nivel de dinero, sino también a nivel de tiempo. Y ahí también pueden entender por qué la mayoría aborda por un muestreo de conveniencia, ¿no? Entonces, son técnicas aquí en general, y nuevamente, nosotros aquí nos vamos al punto final. ¿Qué es lo que decimos si es que estamos haciendo un muestreo aleatorio simple?
tal cual, un muestreo probabilístico aleatorio simple. No tienes que detallar más ahí, o sea, con eso basta. Si estamos haciendo un muestreo no probabilístico por conveniencia, así queda. No tenemos que detallar muchísimas cosas más, solo tenemos que ya nosotros entender que también se va a asumir que ha cumplido con estas características específicas y por eso es que lo estamos haciendo de esta forma. En variables de estudio aquí sí hay una cuestión que les recomiendo bastante, porque más que una cuestión de enumerar las variables que ustedes han colocado, es en verdad poder decir, a menos si están haciendo un estudio analítico, qué variables, cuál es su variable dependiente o variable de desenlace. En este caso, por ejemplo, es el clásico estudio de consumo de café y desarrollo de cáncer de pulmón. En este caso, por ejemplo, nuestra variable de desenlace sería cáncer de pulmón y obviamente ha tenido que estar adecuadamente operacionalizada para poder formar parte de nuestro estudio, de nuestro protocolo. Y ahí tenemos todas las diferentes variables que pueden afectar en ello, ¿no? También tenemos confusores y modificadores y aquí podemos utilizar esto que es el diagrama cíclico, el gráfico acíclico dirigido, perdón, que lo que les va a permitir es poder hacer una gráfica adecuada de los confusores y modificadores. ¿Qué es un confusor? Aquella variable como tabaquismo, que se asocia tanto con la variable de desenlace, cáncer de pulmón, como consumo de café. ¿Y por qué es un problema? Porque esta variable confusora podría estar más asociada con el desenlace que nuestra variable de exposición inicial, ¿no? Tal vez el desarrollo de cáncer de pulmón se asocia más con tabaquismo que con consumo de café. Y tenemos que hacer ahí técnica de certificación y demás. De igual forma, ¿cuál es una otra variable muy importante aquí? Grupo etario y sexo. Pero aquí también que viene otro punto, porque sexo puede ser un modificador de efecto. Tal vez los hombres o las mujeres, no sé, depende del contexto y de la sociedad, tengan un mayor hábito de tabaquismo en esa comunidad, en esa población que estamos estudiando. Entonces, no va a ser necesario controlarlo, sino reportar una medida o la asociación entre esas dos variables para el grupo de sexo masculino y sexo femenino. De igual forma, es muy importante si es que nuestro instrumento de medición es novedoso o es para una variable subjetiva, describir, ¿no? Cómo es que qué tan preciso y qué tanta validez tiene ese instrumento, si es que es nuevo, si es que ya tenía otros estudios que se han utilizado y que han mostrado una adecuada precisión y validez o adecuada confiabilidad y validez. Entonces, eso también es muy importante. De igual forma, si es que está adaptado y validado para el contexto en el que vamos a desarrollar nuestro estudio para esa población. Hay muchas veces en que se tiene el mal hábito, y digo mal hábito porque es así, de simplemente traducir una encuesta del inglés al español o del idioma que sea el español y creer que así ya se puede aplicar a la población objetivo peruana, ¿no? No es tanto así. Ahí hay propiedades psicométricas y demás que los invito a revisar y que tiene toda una metodología para hacerse. No es tan sencillo. De igual forma, en algunos casos también se pide detallar el proceso de medición de las variables. Es siempre recomendable en ese caso hacer una prueba piloto y reportar, ¿no? Para poder demostrar que se ha mejorado ese proceso de medición de variables, adecuadamente capacitando a los entrevistadores, también haciendo una monitorización adecuada, tal vez no solamente haciendo una encuesta única, sino hacer por lo menos 2 veces la medición y poder así comparar. Algunos hasta incluso recomiendan en estudios de validación hasta 3 mediciones y así. De igual forma también los criterios para determinar el evento, ¿no? En este caso nos engrasamos un poco con los instrumentos de medición porque, por ejemplo, si nuestro evento de interés es ansiedad, ¿qué tanto nosotros podemos decir que la ansiedad no es una cuestión que pueda ser variable? Yo puedo tener ansiedad ante un examen y se me desaparece en un rato. Y si tú me tomaste la encuesta en ese momento, pues obviamente que voy a estar más ansioso. Pero si de repente luego me tomas en mi cotidiano de vida, yo no tengo un fenómeno de ansiedad. Entonces, ahí también viene siendo importante que nosotros detallemos cuál ha sido nuestro criterio para determinar este evento. Tal vez, al ser un evento subjetivo en el ámbito de salud mental como la ansiedad tan voluble, tengamos que hacer múltiples mediciones y hacer un promedio, tal vez no en un índice, en una escala, para ver verdaderamente qué tanto esta ansiedad constituye un problema. O de repente nos vamos a algo más latente como crisis de ansiedad, y de esa manera ya tenemos algo mucho más verificable. Entonces, en ese punto también tenemos que tener en cuenta qué tan subjetivo es nuestro evento de interés o en el fenómeno que estamos estudiando. Finalmente, en la parte de análisis estadístico, aquí sí, ¿se acuerdan la parte de las preguntas de investigación? De las finalidades que podía tener una pregunta de investigación. Más o menos
se relaciona con esta parte también del análisis. Y ahora ustedes me pueden decir, pero falta la parte aplicativa. Esa parte no se puede abordar tanto a nivel de análisis. Se puede comparar, tal vez, ¿no? Qué tan efectivo no es una intervención, pero también está dentro de estos objetivos. Y en general, cuando nosotros hablamos de análisis estadístico, vamos a detallar este proceso, ¿no? Para convertir esos datos recolectados en información que nos permita abordar esta pregunta de investigación, ¿no? Ver los hallazgos que hemos tenido. Y aquí también hay una cuestión bastante puntual y que no quiero que se maleen, simplemente lo entiendan así, de que nosotros cuando vayamos a hacer un estudio podemos tener distintos niveles de análisis. Puede ser un análisis univariado, en un estudio descriptivo, para poder ver las medidas de resumen, en general de las características clínicas, tal vez de los pacientes con COVID, y simplemente vamos a describir, o un análisis variado, para poder comparar algunas características entre un grupo expuesto o no expuesto, obviamente dependiendo de la normalidad de la variable, la hipótesis estadística que manejemos para la prueba estadística y también la muestra con la que hemos trabajado, ¿no? No va a ser lo mismo trabajar con una muestra dependiente, una muestra independiente, o un muestreo probabilístico, estratificado, conglomerado, multietápico, entonces hay que generar ciertas considerandos también. Y finalmente la parte del análisis multivariado, ¿no? Si es que nuestro objetivo ya es poder ver la fuerza de asociación de tal variable con tal evento de interés, qué tanto se asocia el consumo de café con el desarrollo de cáncer de pulmón, a diferencia del tabaquismo con el cáncer de pulmón, entonces tenemos que ver, ¿no? ¿Qué medidas de asociación vamos a utilizar? Tal vez es un estudio de cohortes, un riesgo, una razón de riesgo, un riesgo relativo, y tenemos que ver ahí también cuáles son las condiciones, ¿no? Con qué modelo estadístico de regresión, tal vez ahí tenemos que usar una regresión de Poisson, y vemos que hay confusores, entonces tenemos un modificador de efecto, entonces tenemos que hacer también ahí una estimación estratificada, y luego también ver el análisis por regresión, para ver si es que nuestra regresión, nuestro análisis multivariado está bien hecho, los famosos análisis de sensibilidad. Y casi todo eso nosotros también lo detallamos en nuestro estudio, en nuestro artículo. Decimos de manera sencilla, eh, se utilizó, no, casi nunca describimos la parte univariada, porque en fin, no es muchas veces el objetivo para estudios analíticos, de interrelación o explicativos o predictivos, sino que detallamos, ¿no? Se utilizó para las variables cualitativas o categóricas, la prueba de chi cuadrado o el test de Fisher, ¿no? Dependiendo de los supuestos. Y para el análisis multivariado, si es un estudio transversal analítico, por ejemplo, se utilizó una regresión de Poisson para varianzas robustas, para estimar las razones de prevalencia, ¿no? Considerando un nivel de confianza de tanto y un valor de P significativo cuando sea menor que tanto. Entonces, eso más que nada es lo que nosotros buscamos desarrollar. Y ojo acá con una cuestión de que esta finalidad del análisis estadístico en general va a depender también de la cantidad y calidad de datos que tengamos, así también como la complejidad de análisis. Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un estudio explicativo para poder ver la causalidad de un fenómeno, la causa, lo que le puede desencadenar y demás, pues obviamente vamos a tener una cantidad de datos mucho mayor que un simple estudio descriptivo. Sería mayor de 500 a tantos, dependiendo obviamente de la frecuencia del evento, y también datos de calidad para poder cotejarlo con distintas características. De igual forma, el análisis se va complejizando conforme nosotros querramos hacer una u otra cuestión. Y ahí es donde justamente tenemos que tener en cuenta todo eso desde la parte de preparar nuestro proyecto, nuestro estudio, nuestro protocolo de investigación. Porque si nosotros queremos hacer un estudio predictivo, por ejemplo, un estudio de explicación, difícilmente lo vamos a poder hacer con solamente 30 participantes o con 50, a menos que usemos métodos estadísticos un poquito más sofisticados, pero no se suele recomendar tanto. Entonces, ahí también tenemos que tener en cuenta ello. ¿Ok? Ahora, aquí no pretendo tampoco vender un software, no soy afín a ninguna de estas empresas, pero sí que normalmente se suele detallar también en esta sesión de análisis estadístico qué software se realizó para hacer el análisis, ¿no? Porque esto es algo que suelen soslayar todos, pero les recomiendo tenerlo en cuenta, sobre todo si es que van a enviar su artículo a una revista internacional, porque, por ejemplo, ustedes sí saben que la diferencia, o que ahora fundamentalmente se prefiere R porque es de acceso gratuito, a diferencia de Stata y SPSS, que tienes que pagar una licencia. Y la licencia de SPSS es bastante cara.
Entonces, si tú me dices que eres un estudiante de medicina peruano que está buscando publicar en una revista en inglés, que cobra tanto, que no cobra encima, y pones ese PSS, como que es un poquito raro, de verdad, te van a poner ahí porque es muy probable que te hayas pirateado la licencia y que difícilmente hayas pagado como tal todo el software. Y encima has hecho mal los análisis o las gráficas están mal. Entonces, recomendación ahí puntual, yo personalmente les recomiendo más trabajar con Stata, que es un poco más accesible también para aprender. La parte del manejo de la capacidad de manejo de datos y los gráficos está relativamente bien, pero siempre les recomiendo también de que para los interesados y una vez que se sientan cómodos con Stata, se aventuren a probar R, que es un lenguaje de programación, pero en R créanme que se pueden hacer un montón de cosas bastante interesantes y que como software estadístico es bastante potente. Ahorita ya a nivel internacional casi siempre se utiliza R, ya Stata se está dejando de lado, más que nada por las finalidades, porque Stata es un software más que nada generado en el ámbito de economía, y de ahí la econometría. SPS también es por las ciencias sociales. En cambio, R es un software libre, lo utilizan casi todas las áreas. Y como tal, se adapta muy bien a distintos tipos de investigación en distintas áreas. Entonces, les recomiendo bastante que aprendan por lo menos lo básico, ¿ya? Para poder trabajar con ese software. Y obviamente, no se olviden, la parte económica aquí también va a influir. Y en ámbitos de redacción siempre se suele colocar, ¿no? Se desarrolló el análisis con el software Stata en su versión, siempre es importante, 14 o 15 o 16, no lo sé, cuál tengan, cuál logren piratear finalmente. Es también importante colocarlo aquí. Ahora, en aspectos éticos, es verdad que actualmente tenemos algunas complicaciones para poder conseguir un comité de ética que apruebe los protocolos de investigación y que tal vez esto pueda promover a que muchos ya no les haya limitado a desarrollar su estudio porque no cuentan con una aprobación del comité de ética, o tal vez alguno dijo simplemente, bueno, ya con mi estudio es con encuesta, no requiere una aprobación del comité de ética. No lo ven tanto así, sino que en verdad un comité de ética en investigación, más que solamente darle la aprobación para trabajar con una población de estudio, revisar que su investigación va a cumplir con las buenas prácticas en investigación, también les va a dar algunas recomendaciones y supervisar sobre todo el adecuado desarrollo de este estudio. No es siempre como tal estrictamente necesario la revisión del comité de ética, sobre todo en estudios que no tienen una intervención. Por ejemplo, estudios con muestras biológicas con bacterias o demás, rara vez se requiere una aprobación de comité de ética. Con base de datos clínicas públicas, por ejemplo, tampoco. En países internacionales se suele tener eso disponible y obviamente sin registros personales. Eso también es un aspecto importante, la confidencialidad y el anonimato, así como los registros de imagen, ¿no? Radiografías o demás, y se desarrollan estudios con eso. De igual forma, por ejemplo, en estudios cualitativos como etnografías o demás, donde uno relata las experiencias vividas en un contexto, no se suele requerir tampoco tanta aprobación del comité. Igualmente, bases de datos públicas como el ENDES o demás tampoco es rara vez. Estudios secundarios en general, y como revisiones sistemáticas o guías prácticas clínicas, no requiere tanto la aprobación del comité de ética de investigación. Pero también hay algunas formas de hacer que nuestro estudio sea revisado. No se lleven como imagen que nosotros para poder desarrollar una investigación tenemos que presentar al comité de ética, el comité de ética nos va a citar, tenemos que sustentarlo y luego recién nos aprueban. No, si en casos sus estudios están en estos ámbitos, no tiene como tal una intervención per se, ustedes pueden solicitar una revisión por exhibición o expeditos, que es más que nada que el comité de ética lo vea y diga, bueno, este estudio no requiere una revisión mayor del comité de ética y se ve adecuadamente estructurado, entonces le damos una aprobación bajo la revisión por exhibición. Y ya está, literalmente se ahorran el tiempo ellos y a ustedes también y le dan su aprobación del comité de ética. De igual forma en la parte de la expedición, que en ese ámbito es más que nada para esos tipos de estudios sin intervención, que tienen ciertos datos de pacientes explícitos y que simplemente les dan ahí algunas recomendaciones, ¿no? Son más que nada para riesgos mínimos. Ya cuando se tiene que requerir, se tiene que juntar todo un comité de ética para evaluar un estudio,
sí ya estamos hablando tal vez de algunas intervenciones o información un poco más sensible. Entonces, como les digo, no se lleven esa imagen de los comités de ética, sino que aprovechenlos y traten de solicitar estos tipos de revisiones. No vayan, por ejemplo, siempre el trámite común es que ustedes envíen una solicitud o demás. Si pueden hacer eso, si la universidad los apoya, alguna institución que ustedes conocen, traten de abordarse a estos tipos de revisiones si es que su estudio no supone una intervención tampoco muy grande. Lo que sí, nunca, pero nunca, nunca es recomendable que hagan, porque lo pueden hacer, pero bueno, ya depende de cada uno, es hacer un estudio sin una aprobación o una revisión al menos de un comité de ética e investigación. Muchas revistas en general no lo suelen solicitar, pero ahora créanme que con todo este escándalo que ha habido recientemente en la CONAGUE van a estar más atentos. Igualmente, siempre es importante por todo lo que les he explicado. Entonces, no dejen de hacerlo. Yo sé que a veces toma tiempo, los comités de éticas ahora, al menos de las universidades, no responden tan rápido como quisiéramos, pero es finalmente también parte de nuestras buenas prácticas en investigación, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos revisado? Y ya más o menos acorde a lo que van ustedes a encontrar si revisan la declaración de Stroh, es algunos puntos fundamentales. Describir brevemente el diseño de estudio, el contexto, la población en la cual se ha desarrollado, aquí tenemos los participantes, las variables de nuestro estudio incluidas, las fuentes de datos, el instrumento de medición, los potenciales sesgos que han entrado en el estudio, que no lo hemos abordado tanto aquí, y ya luego lo voy a estar detallando un poquito más, pero creo que en su curso también lo han visto un poco mejor. Tamaño muestral como tal, también porque siempre es importante, ya que esto nos habla sobre todo de aspectos de potencia estadística. Si nosotros queremos hacer un estudio predictivo, explicativo, interrelación, vamos a necesitar cierta cantidad mínima de datos y eventos para poder nosotros desarrollar nuestro análisis estadístico. De igual forma, también detallar un poco los métodos estadísticos que se han visto, ¿no? Esto es un poco lo que ustedes van a encontrar si es que se ve en la parte de la iniciativa Stroh y en la sección de métodos. Ahora, hasta aquí, ¿qué mensajes claves tenemos que tener en cuenta? Que en esta sección de metodología nosotros vamos a dar justamente información de reproductibilidad y también la información necesaria para que critiquen nuestro estudio, porque aquí nos van a decir, no, pero esto variable lo pudiste medir mejor, pudiste validar este instrumento, no solamente por una cuestión de juicio de expertos, sino hacer un estudio preliminar y demás cosas. Todo es bien recibido. Ese juego en las revisores es muy bueno. Es mejor a que no haya revisión absoluta y simplemente choteen. Entonces, pero también tenemos nosotros que tener en cuenta en algo de que ningún estudio como tal es perfecto, pero siempre puede ser bueno, ¿ok? Recuerden que la parte de la perfección es enemiga de lo bueno, entonces no se obsesionen tanto con ese punto. Y aquí también aprendan a enfocar sus limitaciones y las fortalezas que va a tener su estudio para más adelante. Ya ustedes al redactar esta parte de metodología, créanme que van a estar viendo todo su estudio y van a decir, ¿verdad? No pude medir estas variables que eran importantes. Esa es una limitación. No pude trabajar con tanta cantidad de participantes como era necesario, entonces lo voy a explicar también. O tal vez sí, pero llegué a las justas, entonces, bueno, es lo que toca. Y también tratar de mantener la sencillez al explicar su estudio. No es mejor aquel que utiliza los términos más rimbombantes para decir yo utilicé una técnica de muestreo multitáctica, compleja, además. No, sino explicarlo de forma sencilla. ¿Qué es lo que has hecho? Entonces, tratar de explicar los procesos para que se entienda y la comunidad científica también lo pueda entender y pueda utilizar su estudio para desarrollar otras investigaciones. Entonces, mantener bastante sencilla esta explicación va a ser la mejor forma de que puedan entender qué has hecho en tu estudio. Así sea un método complejo, siempre traten de explicarlo de una manera simple. No se aloquen con los términos demás, sino que crean aquí verdaderamente en la belleza de lo simple. Si es que su estudio está redactado, pensado para el lector, de que lo entienda de manera sencilla, entonces eso les va a sumar muchísimo más a ustedes. Hasta aquí, no sé si es que tienen alguna consulta, si es que estamos bien. Como les dije aquí, vamos, en estos puntos descansamos un poco. Si tienen alguna consulta normal. De momento no hay ninguna consulta, aunque sí hay una. Ok, ¿Cuáles eran los aspectos para evaluar la calidad del estudio? ya. En la parte de la calidad del estudio, en verdad,
nosotros hablamos más que nada de la validez, ¿ok? Y no solamente a nivel de validez de una cuestión psicométrica, además, no, sino que a nivel de qué tanto has logrado controlar los potenciales sesgos, confusores, y que también has manejado los datos, ¿no? Recolectándolos, analizándolos y así. Entonces, esas son algunas características que van a poder permitir decir qué verdaderamente, qué tan bien o qué tanta calidad tiene tu estudio. Porque muchas veces, en estos casos, es pecar por ignorancia, ¿no? En el hecho de que no consideramos algunos sesgos y finalmente terminamos desarrollando nuestro estudio con estimaciones erradas o con conclusiones un poco contradictorias. Por eso siempre es bueno en la etapa de desarrollo del protocolo, en la etapa preliminar antes de iniciar, revisar bastante la literatura. Incluso también darse ese tiempo de ver cuál es la mejor forma de medir estas variables que se han hecho en otros estudios, cuáles son los potenciales sesgos que se han encontrado en otras variables, ¿no? Leer un poco ahí los sesgos de medición, los sesgos de selección de la población, los sesgos de confusor o confusores como tal, los modificadores de efecto. Entonces eso me va a permitir a mí poder tener un mejor estudio. De igual forma la población, ¿no? Cómo es que yo he trabajado con esta población de estudio, qué tan representativa es esta muestra de población y así. Eso es lo que va a poder permitir que nuestro estudio es de calidad. ¿Ok? No sé si es que tienen alguna otra consulta. No, de momento ya no hay otra consulta. Ya, genial. Entonces continuamos. Ahora, siguiendo con esta parte del cuerpo del estudio, de la metodología yo les recomiendo pasar a la parte de los resultados. Aquí sí no hay mucha magia, simplemente tener en cuenta que vamos a describir de una forma lógica y secuencial la información identificada en el estudio, y sobre todo que las tablas y gráficas nos van a ayudar para hacer una presentación más económica y atractiva de nuestros hallazgos, ¿ok? En la parte de los resultados lo que debemos tener nosotros en cuenta es que va de la mano nuestra pregunta, nuestra metodología, que en teoría es la mejor forma de responder a esta pregunta que nosotros hemos podido desarrollar, y los resultados, que es finalmente lo que hemos encontrado. Todo eso tiene que ir concatenado. Por eso es que lo colocan aquí como el cuerpo del estudio. De igual forma, en esta parte no hay mucha descripción en general, es simplemente ser imparcial y describir todo de una forma lógica, empezando con un párrafo para describir la población, ¿no? Se trabajaron con tanta cantidad de participantes, de los cuales tantos eran mujeres, tantos eran hombres, en tal grupo, con tal grupo de edad, y así. No tanto tratar de redundar también en lo que hay en las tablas y gráficas si es que ya se encuentran esas variables, sino dar alguna información adicional, ¿no? Tal vez por cuestiones de espacio no pudimos poner en esa tabla la distribución por las regiones, ¿no? Entonces lo puedo detallar ahí en mi párrafo. Es decir, tanto porcentaje era de la costa, tanto porcentaje era de la sierra, tanto porcentaje era de la región de la selva en el Perú. Luego detallar un poco en las variables del estudio, sobre todo las principales, ¿no? Mi variable independiente, dependiente, qué tanto porcentaje eran, más o menos qué tantos eventos como tal encontré en mi estudio, detallar un poco esa asociación, qué es lo que se encontró, ¿no? Qué variables estaban asociadas mediante los análisis bivariados a mi variable desenlace, ¿no? ¿Qué características se asociaron con ese evento como tal que yo estoy estudiando? Describir un poco los análisis específicos, ¿no? La medida de asociación, el análisis de regresión que encontré finalmente para estimar esa fuerza de asociación, y finalmente, pues si es que el estudio me lo permite también la cantidad de datos, hacer un análisis de sensibilidad, ¿no? Para ver, bueno, esta regresión tiene tales limitaciones, tal vez los residuos como tal o la multicolonialidad o demás nos limita un poco en poder hacer mayores conclusiones, y ahí es donde nosotros tenemos que detallar, ¿no? Se encontró multicolonialidad entre tales variables, se encontró tal rastro de variabilidad en nuestros eventos, en nuestro evento de interés o nuestra variable de interés y así. De igual forma, siempre acaba teniendo en cuenta que las tablas y los gráficos sirven también como una forma de interesar al lector, porque recuerden que muchas veces cuando ustedes presentan su artículo, también parte de lo que se presenta en las editoriales o en las revistas son las tablas y los gráficos. Y ustedes mismos también en ese ejercicio, comúnmente, ¿qué es lo que suelen revisar en un artículo cuando lo encuentran? El título, el abstract, por ahí si es que tiene una imagen o un gráfico, ¿verdad? Y si es que el gráfico, la tabla es fea o no es tan ordenada, no está tan bien ordenada, pues obviamente no lo van a ver.
Y es comprensible, entonces traten de esmerarse un poco y seguir los lineamientos básicos, justamente, que pueden encontrar también aquí en la presentación del doctor Charles Guamaní, para poder hacer adecuados gráficos y tablas. Ahí también les recomiendo el material del Instituto Nacional de Estadística, el INEI, que tiene toda una guía de cómo hacer tablas y cómo hacer gráficos. Así que denle una revisada y también ahí para que puedan tener mayores nociones de cómo expresar de la mejor forma tal variable, ¿no? Porque no va a ser adecuado representar una variable numérica con un gráfico de un histograma, con una gráfica de tortas, ¿no? Entonces, hay que tener ciertas consideraciones también, más que aspectos técnicos, también hay una cuestión de criterio ahí. Y no se olviden nunca que en este aspecto nosotros debemos ser objetivos y no redundar para nada en lo que estamos detallando en las tablas y los gráficos con el texto. Aprovechar al máximo el espacio que tenemos aquí. Si ya estamos haciendo una tabla de gráficos para resumir datos, entonces no tiene sentido redundar en nuestra descripción de ello. Y nuevamente aquí ser objetivos, porque estamos simplemente describiendo lo que encontramos. La interpretación lleva para la parte de la discusión. Y es justamente lo que ustedes van a ver en el stroke. En general, ¿qué es lo que detallamos en los resultados? Los participantes, el número de participantes, si es que ha habido pérdidas en el seguimiento o incluso en la encuesta que hemos desarrollado, cuántos no respondieron, cuántas sus respuestas fueron incompletas. En algunos casos se considera oportuno hacer un diagrama de flujo en ver cuántos participantes empezaron, cuántos participantes quedaron por los criterios de selección, cuántos fueron excluidos, cuántos fueron eliminados en el seguimiento y así. Los datos descriptivos en general, las características de los participantes del estudio, del evento de interés y así, de las variables, la asociación que se puede encontrar y sobre todo ahí enfocar los resultados principales que por lo general suelen ser estos resultados de los análisis estadísticos, ¿no? Y nuevamente la parte de los análisis de sensibilidad, si es que en caso se requiere. También si es que ustedes también tienen cierto adiestramiento para poderlo desarrollar, porque no siempre se puede. Yo también a veces me veo limitado y tengo que pedir ayuda para poder hacer estos análisis de sensibilidad, que siempre son buenos porque los buenos revisores sí se dan cuenta de ello y te lo piden incluso. Entonces, cuando envías una revista no te queda otro que cumplir los deseos del revisor, entonces es lo que te toca, ¿no? Tenerlo ya listo para poderlo enviar y evitar retrasos o rechazos innecesarios. Y hasta aquí, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Aprovechar al máximo los recursos gráficos. Acuérdense que eso todo sirve para atraer al lector. Entonces, si es que sus gráficos, sus tablas están bien hechos, van a ser mucho más visibles y también van a atraer muchísimo más rápido el lector en su estudio, si es que es lo que está buscando, obviamente, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, en la discusión, a pesar de que en general los aspectos técnicos son bastante sencillos, porque en general nosotros decimos que la discusión va a ser esta parte de contrastar los hallazgos principales y secundarios del estudio con la literatura existente, debemos también tener en cuenta que es una aproximación también de nosotros personal hacia la pregunta de investigación. ¿Se acuerdan los que les dije? Que más que dar una respuesta contundente es hacer una pregunta adecuada o interesante. Pues en nuestra investigación vamos a valernos de ese principio y nosotros vamos a intentar dar una respuesta con el estudio que hemos hecho a esa pregunta de investigación. Tal vez no sea una respuesta contundente, pero es la respuesta que hemos hallado en nuestro estudio. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpretar. ¿Qué es lo que significan estos hallazgos? Estos hallazgos que nosotros hemos identificado en nuestro estudio. ¿Qué es lo que significa esta asociación, esta variable? ¿Por qué es que la cantidad de eventos en mi grupo expuesto y no expuesto es igual? ¿Qué es lo que pasó en ese estudio? ¿Qué es lo que puedo explicar? Tal vez hay una disparidad en algún aspecto, tal vez la proporción de pacientes con tal característica o con otra ha modificado ello. Y de igual forma podemos interpretar algunos hallazgos secundarios, ¿no? Entonces ahí vamos a dar un poco ello para que el lector también se identifique y diga, bueno, ya sé un poco más de qué es lo que significan en verdad, qué implicaciones tienen estos hallazgos como tal para esta pregunta de investigación planteada, para este objetivo que el estudio me ha detallado inicialmente. De igual forma, la contextualización con la literatura, porque aquí también nos va a poder para nosotros permitir ver cuáles han sido nuestras limitaciones y las fortalezas de igual forma del estudio. Aquí es una cuestión de ser estratégicos y también ser transparentes en el hecho de que ningún estudio es perfecto y como tal, si hemos empezado viendo la parte metodológica, ya tenemos nosotros en cuenta
cuáles son las limitaciones y las fortalezas de nuestro estudio. Entonces, hay que adelantarnos al revisor, al editor, y ya nosotros mismos reconocer. Tenemos tal limitación, pero también tenemos tales fortalezas en nuestro estudio porque hicimos este análisis con tales confusores, tuvimos una mayor cantidad de muestra, nuestra población no ha sido tan estudiada y presenta algunas variaciones interesantes. Entonces, eso es importante también reconocerlo en nuestro estudio y en nuestro artículo como tal. Y finalmente dar la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Más que recomendaciones, la conclusión sobre todo. ¿Y por qué digo esto? Porque la conclusión va a ser finalmente esa frase final que nosotros, al estar imbuidos en todo nuestro estudio, va a dar la respuesta a lo que nos hemos preguntado inicialmente. Entonces, si nuestra pregunta ha sido ¿cuáles son las características de estos pacientes? Nuestra conclusión debe ser acorde a ello, ¿no? Las características de los pacientes son similares a las identificadas en otros estudios, principalmente son tal. Sería muy raro que yo haya hecho un estudio descriptivo y luego diga, ¿no? Por estos hallazgos podemos recomendar tal intervención o tal medicamento. Entonces, no tiene mucha relación y actualmente se ve bastante en la parte de COVID para aquellos que son fanáticos de algunos pseudomedicamentos. Entonces, es un ejercicio también ahí de lectura crítica que nos van a hacer a nosotros. Entonces, tenemos que ser bastante coherentes y lógicos a la hora de plantear estas cuestiones. Si mi pregunta ha sido por un área de asociación, entonces mi conclusión tiene que decir que tanto se asocian estas variables. ¿Verdaderamente están asociadas? Se ha hecho un adecuado análisis, entonces responder a ello, ¿no? La asociación entre tales variables no se identificó una asociación entre las variables. Sin embargo, se recomienda que otros estudios aborden tal cosa. Entonces, ese es un punto muy importante también. Tal vez nuestro estudio no responda, no tenga una respuesta a la pregunta, pero al menos va a servir para evitar que otros vayan por ese camino y que se haga un desperdicio de recursos o como tal se redunde en esos ámbitos. Entonces, eso también es muy importante que debemos tener nosotros en cuenta, ¿ok? Recuerden bastante bien eso. Más que una respuesta contundente o adecuada es hacerse una buena pregunta. Entonces, eso es lo que ustedes deben guiar sobre todo en todo este proceso. Y no se olviden, abordar las conclusiones según la pregunta de investigación. Nosotros debemos ser conscientes el alcance o la finalidad de nuestra pregunta y finalmente qué es lo que podemos concluir acorde a los hallazgos que hemos identificado en los estudios. Hasta aquí ya podemos ver un poco la parte de la calidad del estudio, lo que les prometía, y ver un poco qué características creen ustedes que deben estar aquí, como tal, para ver la parte de la calidad de un estudio. Dos características bastante puntuales, que más o menos sintetiza lo que les he dicho antes. ¿Qué características ustedes creen que sirven para decir este estudio es de una buena calidad? Aquí más o menos van a ver la parte de los sesgos y demás, pero ¿cuáles ustedes consideran que son esas dos características fundamentales? Uno podría ser la metodología. Ya, sí, es una forma de aproximarlo, muy bien. Ya, pero más puntual, más puntual. ¿Qué es lo que creen ustedes que les van a juzgar sobre todo al ver su estudio? El diseño. Ya, el diseño. ¿Qué más? ¿Qué ideas tienen? Normal, chicos, no se sientan mal. Hablen normal. Yo también me he metido la pata acá. Ajá, dímelo. Nos dicen validez, precisión. Validez y la precisión. Ajá, exacto. Por ahí de repente tienen las diapos, ya la vistas. Sí, una de las características importantes es la validez y la precisión. Y se puede intuir un poco acá también por la forma de cómo se estructuran los sesgos y demás. ¿Qué es lo que quiero comentarles aquí? Pues que al ver la parte de la calidad del estudio se enfoca muchísimo en la forma en la cual nosotros hemos abordado el evento de interés, cómo es que lo hemos medido y también cómo es que hemos trabajado con ello. Qué tan precisos hemos sido al medir esta variable de interés y qué tan válida ha sido nuestra metodología, si es que tiene una adecuada validez interna a nivel de evitar el error sistemático, es decir, una fuente que nos puede estar causando algún error en la medición, como los sesgos de selección, los sesgos de medición o los confusores, que son muy comunes. Por ejemplo, esos sesgos donde nosotros veíamos una sobre representación de un evento, de una enfermedad en la población hospitalizada, ¿no? Que es algo común que se puede dar. O incluso trabajar con población que es cercana al hospital. Entonces, hay algunas cuestiones que nosotros también debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestro estudio. También el sesgo de medición. Tal vez si estamos desarrollando algún estudio con
población adulta y preguntándoles a nivel retrospectivo por algunos eventos previos, tal vez no se acuerde tanto, ¿no? Entonces ahí va a haber un sesgo de memoria, o tal vez si es que nosotros le preguntamos por un hábito nocivo como fumar o beber, nos va a mentir por un sesgo de deseabilidad social. Entonces ahí también tenemos que tener en cuenta todas esas cuestiones y formas tal vez de controlarlo. De igual forma los conmosores, ¿no? Como veíamos el ejemplo de fumar y el consumo de café para desarrollar cáncer de pulmón. Tal vez ahí lo mejor sea hacer un análisis estratificado. De igual forma, la validez externa a nivel de qué tanto trabajamos o qué tantos recursos disponemos, también cuál ha sido nuestra técnica de muestreo y finalmente la cantidad de la muestra con la cual nosotros hemos trabajado para poder hacer todas estas análisis en nuestro estudio. Entonces, estas dos características sobre todo son las más importantes. Y recuerden casi siempre que el error sistemático se puede minimizar al incrementar la cantidad de participantes, lo cual también nos va a ayudar un poco en la parte de la validez externa si es que tenemos una adecuada técnica de muestreo. Sin embargo, el error aleatorio en la parte de la precisión no va a ser tanto así, sino que es algo que se presenta por diversos factores no identificables. Y tiene que ver más que nada con la parte de la precisión y la exactitud también de nuestra forma de medir el evento de interés. Mientras más cercano esté al valor puntual o real o el parámetro, como se suele decir para la parte de estadística inferencial, nuestra medición va a ser más exacta. Conforme estén más cercanos los valores en sí van a ser más precisos, acorde a un criterio establecido. Entonces, estas características también son muy importantes a la hora de hablar de la parte de la precisión de nuestra medición. En validación de instrumentos también esto se traduce en confiabilidad y validez. Entonces, por ahí van a ver las acepciones que tiene el término validez, que son muchas más. Entonces les recomiendo muchísimo que lean el libro de diseño de investigación clínica de Halley, que les va a permitir detallar mucho esto. Esta clasificación como tal es del doctor Jorge Alarcón Jordón, que es un epidemiólogo, esto también de la universidad. Es bastante crack en estos aspectos y él justamente utiliza siempre esta diapositiva. Yo lo he adaptado con algunas cositas, pero él siempre utiliza esto para explicar justamente de qué formas es que se evalúa la calidad de un estudio. Y en ese sentido también nosotros debemos tener en cuenta que cuando vamos a hacer toda esta investigación y finalmente abordar la parte de la discusión, nosotros nos vamos a basar finalmente en los hallazgos que hemos tenido en nuestro estudio, con los participantes y las mediciones actuales. Y si es que tienen un adecuado control de los sesgos y además vamos a tener una buena validez interna que nos va a poder permitir, mediante estadística inferencial, podernos aproximar a una verdad en la muestra como tal o en la población objetivo. Y ello va a depender también de la parte del diseño del estudio como tal. Y la validez externa como tal va a haber una cuestión con la verdad en el universo o en la población en general. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos aquí de tener en consideración a la hora de tener la parte de la validez y la precisión con la cual estamos nosotros abordando nuestro estudio. Y también siempre tener en cuenta que va a haber una fuente de error indefectiblemente. Ningún estudio es perfecto como tal. Sin embargo, siempre hacemos lo posible por tratar de que sean buenos estudios. Entonces, siempre hay una relación bastante coherente con todo esto y debemos tenerlo en cuenta a la hora de redactar. No lo olviden por ello. La pregunta de investigación a nosotros nos va a poder permitir delimitar un poco el diseño de estudio y también la parte de la metodología abordada y asimismo los hallazgos que hemos identificado. Entonces, es por ello que yo también siempre prefiero que antes de que mandarse a redactar los resultados, primero tengan en cuenta cuál es el objetivo de mi estudio, cuál ha sido la metodología para poder enmarcar de una manera adecuada los hallazgos. Y ya luego yo puedo hacer una buena discusión contrastando con la literatura existente y viendo algunos hallazgos para poder interpretarlos de la mejor forma. Porque si simplemente me mandan los resultados y luego la discusión, no voy a tener en cuenta todo este contexto del objetivo real de mi estudio, de repente lo pierdo, la metodología, tal vez luego me doy cuenta que había errores, y entonces ahí voy a empezar a generarme algunas complicaciones innecesarias y tal vez volver a trabajar dos veces, ¿no? De una forma que no debía. Y es también lo que ustedes van a encontrar en la parte de la guía Stroop. Van a poder ustedes detallar en la discusión los resultados claves, las limitaciones, la interpretación de su estudio, de los hallazgos que han tenido y qué tan generalizable en verdad son estos hallazgos a la población, tanto objetivo como general, ¿no? Y hasta aquí tenemos que tener en cuenta que
es muy importante a la hora de dar la discusión escribir directamente sin pretensiones. Aquí tal vez vayamos a estar tentados por querer ser o mostrar nuestra cultura respecto al tema, que estamos encurtidos, que tenemos bastante conocimiento del tema, pero no es tan necesario. Lo importante, recuerden aquí, que es comunicar. Si yo lo comunico de una manera clara, es mucho más importante que demostrar que yo sé, que yo utilizo los términos más complejos y demás. No, si está escrito de una manera directa, sencilla, que aprovecha todos los recursos y demás, entonces mi estudio va a ser mucho más accesible y va a tener muchas más implicaciones porque va a poder llegar a más personas que lo entiendan. Y eso es lo más importante a la hora de redactar un artículo científico, al menos para mí. Hasta aquí no sé si es que tienen alguna consulta. ¿Ok? Si no, No, seguimos. creo que sí tendría una pregunta. Digamos que Dímelo. un estudio es reciente, es muy reciente y está tocando un tema muy nuevo y no tiene antecedentes de cómo comparar. O Ujú. por decir, tiene solamente uno y aún así no es muy similar a la población. ¿Cómo, Mm, cómo se redactaría en esa parte? Bueno, en este caso, cuando nuestro estudio es muy innovador, tal vez de un tópico no tan investigado, podemos valernos de algunos aproximadores, ¿no? Tal vez ya no podemos detallar esta asociación que hemos encontrado, pero sí discutir tal vez esta cantidad de pacientes que hemos encontrado con este fenómeno, y tal vez qué implicaciones pueda tener ello a nivel fisiopatológico, a nivel biológico o tal vez a nivel social, ¿no? Poderlo descomponer, y ello no es una cuestión de contrastar o comparar con el alrededor, sino internamente ver qué componentes tiene y ahí a nivel poder dar nuestras explicaciones acorde a la literatura que ya existe. Rara vez es un fenómeno muy aislado. O sea, yo sé que puede ser una asociación novedosa, pero rara vez es un fenómeno aislado que no tiene ningún componente previo para desarrollarse. Entonces, en ese lado sí ya no es tanto comparar, porque es obviamente novedoso, pero sino ver los componentes justamente de nuestra pregunta a nivel de población del evento y demás, y poder explicar, ¿no? Dar posibles explicaciones, ahí es donde ya entramos al límite del conocimiento y poder decir, ¿no? Bueno, hemos encontrado esta asociación y posiblemente se deba a tales características, a tales fenómenos o al contexto en el cual estamos. Entonces, ahí es donde ya podemos nosotros literalmente soltar nuestra imaginación, obviamente sin dejar de ser objetivos con los hallazgos que tenemos, para poder describir verdaderamente qué es lo que significan o qué es lo que podrían significar estos hallazgos. Entonces ahí ese creo yo el mejor mensaje que podrían tratar de enfocar. Listo, muchas ¿Okay? gracias. Por ahora no ¿Okay? tenemos más preguntas. Ok, entonces sigamos. Ya viendo la parte final, en el modelo también de Horglass, que es la introducción, ya hemos visto prácticamente todo este componente. En la parte de la introducción es simplemente brindar la información necesaria para comprender el contexto en el que se desarrolla el estudio. Lo que le estamos dando aquí al lector es la información suficiente para que entienda los resultados o nuestros hallazgos principales. No es una revisión narrativa, no es tampoco una revisión conceptual o un marco conceptual de cada término, qué es lo que significa, no, sino que es literalmente vender nuestro artículo. O sea, qué tanto, qué es lo que se sabía un poco y qué es lo que nosotros hemos encontrado en ese sentido. Tratar ahí de interesar al lector en nuestro artículo como tal, porque muchas veces no se tienen estos conceptos y la gran mayoría empieza a leerlo de una manera secuencial, ¿no? Primero el título, luego el astro, luego la introducción. Entonces, si en esta parte es lo que nos interesa, sobre todo a nosotros, atraer el artículo al lector. Si es que el lector ya ha visto el título, el astro, las figuras, entonces nuestra introducción tiene que tratar de vender el problema. ¿Qué problema existía que nos ha permitido generar esta pregunta de investigación y más o menos qué es lo que hemos hecho? Entonces, como tal, las partes de una introducción lo que se suele dar es la descripción de este problema abordado, un poco la controversia en el tema, lo que nosotros estamos tratando de abordar, y siempre ese enlace a nivel secuencial de
enlazarlos y la introducción con los hallazgos. Si yo he encontrado que existe una asociación, no me voy a pasar hablando en la introducción de que existen estudios que dicen que no se asocian tales variables, no, sino que existe controversia respecto a tal asociación debido a tales motivos como lo reportan esos estudios, ¿no? Entonces, de frente. Sin embargo, no se ha abordado aún tal temática o tales características, que es lo que se va a detallar en ese estudio. Y es por eso justamente que nosotros en esta introducción también buscamos justificar la importancia de nuestro estudio y sobre todo detallar el objetivo del mismo. Entonces, esos son aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta. En ese sentido es que debemos tener siempre en cuenta, como decía el doctor Charles Guamaní, que en nuestra introducción debemos buscar exponer el problema para interesarnos como tal al lector en la solución. Si es que una introducción está bien redactada, ya permite casi deducir un poco cuál va a ser el objetivo, cuál ha sido el objetivo del estudio y también un poco deducir la metodología probable que se va a emplear. Entonces, es muy importante por ello, casi siempre todos coinciden en redactarlo al final, porque ya una vez que estamos curtidos en el tema, siendo conscientes de nuestras debilidades, fortalezas de la literatura y demás, podemos hacer una adecuada introducción. Y recuerden también que hay una proporción en la cantidad de palabras. La introducción no suele ser más de 700, 500 palabras en los artículos. Hay que revisar las guías, las instrucciones para autor de la revista. Les conviene a ustedes invertir la cantidad de palabras que tengan en la parte de metodología y los resultados como tal en la discusión, y no tanto matarse en la introducción en ese sentido. De igual forma, siempre tener en cuenta que cuando nosotros vayamos a ver la introducción, vamos a tener la tentación de un aspecto general específico, pero tenemos que tratar de abordarnos sobre todo en esta parte específica de nuestro trabajo, viendo sobre todo de que esta contextualización tiene que responder directamente cuál es el problema, ver las posibles soluciones que ya han existido, tal vez si es que nuestro estudio aborda la mejor solución, algunas barreras o brechas en el conocimiento que existen, un poco la controversia, y nuestra pregunta, ¿no? Finalmente nuestro objetivo. Entonces, esa es la secuencia un poco de lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar una adecuada introducción en nuestro artículo científico. Ahora, ya terminando un poco la parte del título y el resumen, va a ser esa parte ya que como tal va a permitir interesar, porque si ustedes siempre revisan en una base de datos bibliográfica, llámese Scopus, PubMed, PubMed no, Medline, llámese Embase, a ustedes siempre les va a aparecer título, resumen, ¿no? Y por ahí algunas gráficas. Y entonces, a ustedes, en ese sentido, siempre tienen que tratar de hacer su título y su resumen lo más atractivos posibles. No tal vez vender el título como un titular, sino que describir esas palabras claves, ¿no? Y también orientar un poco en tiempo, espacio y persona. No matarse tampoco siendo tan detallistas y colocar, ¿no? Un estudio transversal desarrollado en la población, no, sino que también suele redundar un poco eso, sino dar informaciones del evento, la asociación o la finalidad, un poco la pregunta que se ha abordado, ¿no? Asociación entre tales características o descripción o características y demás de tal evento, tales pacientes y demás. Entonces, es algo también ustedes que tienen que tener en cuenta. Como tal, aquí sí recomiendo muchísimo redactar con precisión y sencillez, porque tienen una cantidad muy limitada de palabras. Entonces, en el resumen casi siempre suele ser menos de 500 o 150 palabras, y entonces tienen que ser bastante concisos. Incluso muchas veces en la parte de introducción ya no se matan muchas revistas de colocarlo, sino de frente objetivo, ya nada de flores, sino de frente. El objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión. Ya nada de introducción. Y es una corriente muy frecuente en varias revistas. Entonces es algo que también deben considerar. La parte de el objetivo y el alcance de su estudio que siempre deben tener en cuenta ya para redactar esta parte, y la metodología y los hallazgos a nivel puntual, ¿no? ¿Cuál es lo más resaltante que ustedes tienen en este aspecto, el tener la metodología y los resultados en su cuerpo, en su cuerpo de su estudio, qué es lo más resaltante y lo que puede interesar al lector? Entonces, eso es lo que ustedes van a seleccionar para presentar en los resultados, ¿no? Obviamente siempre con una secuencia lógica, y sobre todo aquí remarcando la conclusión del estudio. Si es que en algo van ustedes a invertir palabras, es en la conclusión. Yo les recomiendo también que primero empiecen del resumen, redactando la conclusión. Yo sé que aquí es un poco antinatura, pero como ya tienen un resumen de la metodología y los hallazgos, van ahí, y ya finalmente la parte de la introducción, ¿no?
porque como tal, lo que más a ustedes les conviene que queden claros es la conclusión en su resumen. Porque lo demás se puede acomodar en cantidad de palabras, créanme, pero la conclusión sí no puede escatimarse. Entonces ahí ustedes sí tienen que tratar de ser bastante objetivos y sobre todo precisos. Y tratar de recordar aquí las 3C de la redacción, ¿no? Coherencia, cohesión, claridad. Si ustedes aquí se han matado redactando algo bien hecho, no lo maten en el título y en el abstract. Traten de ser coherente con la pregunta y el objetivo del estudio. También cohesionado porque es lógico todo lo que se está abordando. Y claro, a nivel de que es sencillo, es en términos simples lo que se está tratando de explicar. Nuevamente, escriban sin pretensiones, no es necesario fingir una cultura que no se tiene o fingir que se es muy culto en un tema. El mejor artículo es el que más personas comprenden. De igual forma aquí, no hay mucho detalle en verdad en la parte del stroke, casi no se detiene mucho a plantear este tema, pero son más que nada algunas recomendaciones que se dan, ¿no? Como abordar algunos términos habituales en el estudio, dar como tal una sinopsis, y en la introducción describir el contexto y el objetivo, ¿no? Que es lo principal. Y aquí no me quiero ir sin dejarles de comentar que hay una relación bastante importante entre el protocolo del estudio y el artículo finalmente que nosotros vamos a tratar. Porque si se ponen a pensar finalmente esa justificación, ese planteamiento de problema y ese marco, y esa justificación y ese planteamiento de problema o esa introducción, se van a convertir en la introducción de su estudio. Esa metodología también se va a terminar convirtiendo en la metodología del artículo. Y ese marco teórico, con los hallazgos, se van a terminar convirtiendo en los resultados y en la discusión. Entonces, si ustedes desarrollan un buen protocolo de investigación, les va a ser mucho más sencillo desarrollar un artículo, créanme. Entonces, no escatimen en ese trabajo tampoco. En principios básicos, traten de hacer un buen artículo, un buen protocolo para que a la hora de redactar el artículo les sea mucho más sencillo, porque ya han revisado literatura, porque ya tienen claro la parte de la metodología, porque ya tienen al menos ahí una forma efectiva de introducir al tema al lector. Entonces, es un punto muy importante también la concatenación entre el protocolo y el artículo que finalmente nosotros vamos a desarrollar. ¿Ok? Aquí también no dejen de considerar las referencias bibliográficas, por favor. No se trata simplemente de rellenar las referencias como tal de cualquier estudio que diga lo que yo necesitaba que diga, sino dense ese tiempo de leerlo porque finalmente su estudio va a ser defendido por las referencias que ustedes están utilizando, porque un buen lector, revisor en una revista va a tomarse la molestia de revisar las referencias, porque ustedes, y créanme que ahí es donde muchos caen, incluso hasta en la revista Peruana de Medicina Experimental hay un artículo donde detallan cuáles son las causas por las que se rechazan los estudios que se postulan para publicarse, y un buen porcentaje es porque citan artículos que no tienen nada que ver con lo que están redactando. Entonces, dense ese tiempo y piensen más que en las referencias van a ser una invitación al lector para explayar más en ese tema y también para defender su postura. Entonces, si ustedes en la discusión están hablando sobre un tema un poco controversial y quieren ser contundentes con los hallazgos que han tenido, lo mejor es respaldarse en buenas referencias. Entonces, dense ese tiempo en buscar buenas referencias. Nada de literatura gris, a menos que sea estrictamente necesario, sino buenos artículos de buenas revistas que planteen ese punto o al menos tengan una aproximación a lo que ustedes están comunicando. Algunos artículos como la revista del INS tienen este cuadro que cada vez es más divulgado entre diversas revistas sobre colocar la parte del objetivo, la motivación del estudio, lo que se sabía, los principales hallazgos y las implicaciones que tiene ese estudio, ¿no? O el clásico, qué es lo que se sabía, qué es lo que se encontró y finalmente qué es lo que significa. Entonces, es una buena práctica y ustedes también les recomiendo que lo tengan en cuenta porque en ocasiones algunas revistas lo pueden pedir y también es una buena práctica en la parte de la redacción tener en cuenta, tener en claro todo esto, ¿no? Como una especie de bosquejo de resumen también. Y no se olviden de la parte de la correspondencia y demás cuestiones. Si ustedes van a ser los autores que van a enviar los artículos a la revista, traten de tener un buen correo, porque finalmente va a aparecer ahí, ustedes los pueden contactar para conversar, algunos expertos o profesionales interesados en ese tema, entonces les van a escribir a ese correo, entonces traten también de adelantarse en ese sentido a
tener todo en orden a la hora de mandar su artículo, ¿no? Y revisar, obviamente, las instrucciones para autor de cada revista, que en algunos casos son tediosas, pero es importante a nivel de poder también practicar en ese ámbito. Y no se desesperen porque toda revista tiene un proceso en el cual su artículo es sometido o enviado a la revista para su revisión, como tal es revisado por los revisores, valga la redundancia, y los editores, y finalmente se toma una decisión, ¿no? Si es que se aprueba o se rechaza. Entonces, hasta que no se acabe ese proceso no se puede enviar a otra revista. Entonces, es también una buena práctica que ustedes tengan un listado de qué revistas pueden ustedes mandar su artículo, ¿no? Y no se sientan mal. Finalmente es una cuestión de practicar y de seguir insistiendo y de mejorar su estudio. Créanme que las mejores revistas no son aquellas que tienen mayor cantidad de publicaciones o artículos más citados, sino los que tratan en verdad bien a sus autores o a la gente que se toma el tiempo de publicar con ellos. Y en ese lado es que les dan buenas revisiones. Así lo vayan a chotear, ¿ya? Donde ustedes van a ver ahí que les van a dar buenas recomendaciones que les va a permitir mejorar su estudio. Así que no tengan miedo en ese caso. Lo único que sí es revisen un poco estos tiempos en las revistas porque si no, su artículo puede quedar atrapado 6 meses tranquilamente o hasta un año en una revista sin obtener mayor respuesta y encima con una revisión mala. Entonces, revisen eso bien a nivel de tiempo si es que ustedes quieren mandar su artículo a una revista específica. Es un consejo al menos que les doy. Y también si es que tienen mayores consultas sobre cómo abordar estos artículos a nivel de lectura crítica, les recomiendo este libro de cómo leer un artículo científico de Trisha Greenhalgh. Es un muy buen libro que explica algunos conceptos puntuales de la medicina basada en evidencia y también su relación a la hora de abordar algunos artículos. Actualmente hay mucha desinformación, hay muchísima debate, verdaderamente tedioso en algunos casos. Yo no me ciño mucho, hecho, no me peleo con antivacunas ni nada, porque casi siempre es un problema de mala lectura de artículos, ¿ok? Entonces es un consejo que les doy de que se capaciten en ello. No es necesario ser un erudito en todos los aspectos, pero sí tener en claro algunos conceptos y principios básicos. Igualmente, gracias a esto, al menos es que yo también adopté otra postura. Y como sé que me sería muy difícil explicarle, o me tomaría mucho tiempo explicarle, oye, tienes que leer un artículo científico de tal forma, simplemente es, ¿sabes qué? Ya, consume lo que quieras, pero no dejes de seguir las medidas que ya se han demostrado que funcionan. Usa mascarilla, lávate las manos y distanciamiento físico. Entonces, métete lo que quieras, realmente, sí, en esa onda yo voy. Pero no dejes de hacer esto, que ya se ha demostrado que funciona. Entonces, tratar siempre en ese caso de llegar a consensos. Y no se olviden de este aspecto, que también tienen que tener en cuenta que si sus hallazgos tal vez no son tan innovadores o tal vez no son tan extensos o no han tenido tantos resultados como quisieran, entonces tienen que reconsiderar, ¿no? También la extensión de su artículo. Puede ser un original breve que está bien, puede ser una carta al editor incluso, pero ahí también ustedes tienen que tener en cuenta las limitaciones, ¿no? En una carta al editor, una gráfica o una tabla, en un original breve, dos gráficas o una gráfica y una tabla. Y en un artículo original sí, hasta tres gráficas, 3 tablas, creo. Entonces, también esas cuestiones a ustedes tienen que considerarlas a la hora de plantear su artículo científico como tal. No lo tomen a mal, finalmente toda publicación suma, si es que tiene una propuesta de una pregunta interesante, entonces es una forma de empezar. Como les dije, no es que un artículo o un estudio sea mejor que otro, no es que un dibujo de un caballo sea mejor o no que otro, eso depende de la crítica, pero finalmente si ustedes hacen un buen trabajo, siempre va a ser apreciado. Y aquí es donde ya terminamos al menos con esa parte de los mensajes claves, en donde siempre les voy a recomendar bastante que en esta parte redacten pensando en el lector y que también un buen consejo es que puedan ustedes a la hora de ya terminar su redacción, leer en voz alta y editar también, y editar y editar y editar un montón de veces para mejorar su estudio. Consultar también es con los coautores y demás para poder tener mejores versiones del manuscrito, es una muy buena práctica en ese sentido. ¿Ok? Entonces, en este caso, sí me voy a tomar el tiempo para redondear las ideas. No se olviden, no pierdas de vista el objetivo, siempre ten en cuenta, en claro cuál es la pregunta inicial que ha motivado toda esta investigación, sé honesto con tu trabajo y contigo mismo, y ningún estudio es perfecto, pero puede ser bueno.
Como tal, la metodología en nuestros casos puede ser deficiente a nivel de que tal vez no contamos con los recursos y demás. No es promover la mediocridad, en este caso, para mí, sino es simplemente saber de que no siempre vamos a poder hacer el estudio que quisiéramos, pero sí podemos hacer algo bueno. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tratar siempre de hacer un buen trabajo. Mantener la sencillez al explicar el estudio, porque recordemos que aquí estamos escribiendo también, redactando para el lector, y que justamente lo que buscamos es que nos entienda. De nada sirve hacer una metodología súper complicada, innovador y demás, si es que finalmente el lector no nos entiende lo que queremos explicar. Esa es la maldición muchas veces en investigación de las personas que se imbuyen en este ámbito, que no saben mucho explicarlo, al menos en ámbitos estadísticos y demás. Y también es parte de, ¿no? Todos tenemos distintas habilidades. En este caso también es aprovechar bien los recursos gráficos. Recuerde que es también parte de lo que le va a traer al lector. Entonces, tómense ese trabajo de hacer buenas tablas y gráficas. Escribir directamente sin pretensiones. No es necesario aparentar una cultura amplia sobre el tema, ser rimbombante en los aspectos. No, también mantener la sencillez y ser directo en lo que queremos plantear. Una idea por cada oración. Verbo, sujeto, predicado, escribir en voz activa. No debemos redondear mucho o rumiar una idea en varias oraciones. Con que se comunique algo directo, con colocar se desarrollamos una corte retrospectiva es más que suficiente. Bien, entonces sigamos. No se requiere ser en ese aspecto. No, la frase o el párrafo con más cantidad de palabras no es mejor, sino el que con la cantidad justa y necesaria expresa lo que tiene que expresar. Entonces, tenga siempre en cuenta ello. ¿Ok? Y finalmente, leer siempre en voz alta ayuda para tratar de identificar, ¿no?, qué errores o qué cositas tal vez no suenan tan bien, y siempre tratar de editar, ¿no? Editar y editar y editar hasta que tengamos una versión que nos haga sentir a gusto a nosotros y a nuestros coautores para poderlo enviar a las revistas. Y es esto, ¿no? El proceso de investigación finalmente, como les decía, es algo interactivo, ¿no? No es que ya yo lo mandé a la revista y me van a aceptar, sino que tal vez me rechazan y tengo que volver a redactar mi artículo, o incluso tengo que volver a hacer el análisis, y ya en el peor de los casos tengo que volver a recolectar datos, o incluso tengo que volver a generar, a pulir la metodología porque cometí algún error. Entonces, aquí sí les voy a decir que sigan avanzando y tengan en cuenta esto. Como dicen, ¿no? Retroceder 2 pasos para dar un salto. En este caso, siempre va a aplicar cuando ustedes hagan un buen trabajo. Si ustedes ya tienen algo sólido en cada etapa, sobre todo aquí las que están señaladas, créanme que les va a ir mucho mejor. Y para los que no tengan mayores nociones en la parte editorial, casi siempre lo que nosotros vamos a tener es esta etapa de planificación, darle el formato del documento acorde justamente a la parte de la revista, las instrucciones para el autor y también las guías internacionales que es adecuado siempre revisar, para tener un primer borrador que de repente va a estar algo gris, algo ambiguo, pero es parte de, después un borrador presentable, ¿no? Que va a estar todavía algo amarillo. Ya con las revisiones de los coautores y los asesores tenemos que tener un borrador mejorado, ¿no? Que acorde, tenga mayores revisiones de colegas o coautores de una manera continua. Vamos a tener nosotros un manuscrito adecuado, ¿no? Un manuscrito culminado que nos haga sentir cómodos y que veamos que expresa de una manera adecuada las ideas y los hallazgos que hemos identificado. De esa forma, pulimos un poco la presentación, revisamos nuevamente las guías internacionales para el reporte de investigaciones y tenemos un manuscrito presentable, ¿no? Son todas etapas, ¿ok? Vamos a tener una fase inicial, una fase preliminar, una fase de preparación, una fase de redacción ya más seria, y finalmente para poder lograr tener un manuscrito presentable para la revista y que finalmente va a ser revisado por editores y por revisores, ¿no? Vale la redundancia ahí. Y como tal, el proceso de investigación siempre va a estar lleno de algunos obstáculos, algunas dificultades, y llevar verdaderamente esta idea de investigación hasta la publicación toma tiempo, es toda una experiencia, hasta en unos casos dolorosa, pero es bastante provechosa en el hecho de que una vez que ya lo has logrado, créanme que va a ser mucho más sencillo a nivel de conocimiento porque ya conoces la ruta y ya puedes justamente poder desarrollar muchas más investigaciones, ¿no? Y sí, tal vez la búsqueda bibliográfica, la metodología o el análisis estadístico sean cuestiones que te pueden limitar un poco, pero son aspectos en los cuales tú puedes aprender, entonces son algo que dependen netamente de ti a nivel de poder seguir cultivando y aprendiendo y demás. Obviamente también hay unas cuestiones a nivel de
los colaboradores, entre comillas, que también nos pueden limitar, los asesores, incluso la revista, si es que es una mala revista, entonces siempre hay de todo y un poco, ¿no? Pero la cuestión aquí es ganar más experiencia para poder nosotros perfeccionarnos y lograr hacer más factible llevar esta idea de investigación hasta la publicación. Y si se preguntan por qué no está la redacción, es porque la redacción para mí es literalmente esa carretera donde nosotros expresamos literalmente lo que queríamos hacer, nuestra pregunta de investigación y esa respuesta finalmente que hemos plasmado en la publicación científica. Esta es una experiencia personal porque yo llevo en la parte de investigación desde el 2018, me siento algo viejo diciéndolo, pero este es de un congreso científico internacional en Cusco, donde yo participé con unos compañeros a nivel de proyectos y ganamos el primer puesto a nivel de protocolos de investigación en la parte de Forzosen a nivel de Latinoamérica, entonces nos fue bastante bien y a partir de ahí es que yo me he ido involucrando más en este mundo, ¿no? Incluso hace 2 años, en el 2019, viajé también a la parte de la Sociedad Americana de Oncología Clínica en Chicago para exponer así también unos pósters de investigación. Y fue una gran experiencia con algunos compañeros, ¿no? Donde justamente, literalmente veías caminando y a premios Nobel, veías ahí los últimos avances en estas áreas y también ver otros estudios, ¿no? Y darte cuenta que investigaciones incluso de universidades como Hopkins y demás no eran tan distantes de lo que se hace aquí, sino que tiene que ver con una cuestión más que nada de enfoques y también de ver preguntas sobre todo que sean interesantes en ese sentido. Después de eso ya yo me apasioné la parte de un poco enseñar e incluso tengo un taller de herramientas de investigación. Próximamente voy a estar desarrollando otra edición, yo por la quinta creo, y también están invitados, por ahí la voy a difundir para poder compartir con más compañeros, ¿no? Ahí vemos la parte de búsqueda, de gestión de referencias, de análisis, de redacción un poco, entonces es más que nada una cuestión práctica, ya no tanto teórica. Ojalá me dé el tiempo, la verdad, porque ahorita no lo he saturado, pero igual la invitación está dada. Y eso también les comento porque sé que estamos pasando por momentos complicados y personalmente también, pero eh, es en esos momentos donde nosotros tratamos de hacer mejores cosas, ¿no? Por ejemplo, yo desde el 2018 literalmente hasta el 2020, el año pasado fue mi primera publicación como tal que salió, y la tengo bastante aprecio porque es una carta al editor que hice sobre la parte de la altura y COVID en Perú. No era un tema como tal tan así innovador, novedoso, sino que al momento simplemente se me ocurrió y lo hice. Y agradezco ahí bastante a los autores y demás porque es una idea propia donde me permitieron desarrollarla, me apoyaron, e incluso yo estoy como primer autor por eso, por toda la chamba que hice. Y sí es cierto que es una carta, pero en ese aspecto es lo que les decía, ¿no? Más que dar una respuesta contundente es una pregunta interesante. Y eso también me respaldo porque incluso en mi pequeña experiencia que ya voy teniendo en investigación, e incluso puedo colaborar con unos autores que han hecho ya una revisión sistemática con metaanálisis, todo bacán, pero son de algunos aspectos tan especializados que tal vez aún no tienen alguna repercusión, ¿no? Y, por ejemplo, actualmente el estudio, la publicación que tengo más citada es esa carta, que ha sido citada en revistas Q1 y así. Entonces, tal vez, como les decía, ¿no? La respuesta no fue tan contundente, pero la pregunta igualmente fue interesante. Yo respondí de una forma en la que ahora ya sí digo de que no, o sea, la altura y la parte de COVID no se relaciona tanto así. Ahorita estamos haciendo incluso un estudio a nivel clínico, porque ese fue un estudio ecológico, pero al menos en ese aspecto sí fue ese caso de poder dar una pregunta interesante y que sí tuvo cierta repercusión, ¿no? Y que sí, hay un debate ahorita así intenso entre la parte de altura y COVID, pero al menos es algo en lo cual podemos participar y contribuir un poco, ¿no? Ahorita sí, todas mis profesiones son de COVID porque las otras ya están saliendo y en todo este periodo casi todo se ha enfocado ahí, entonces aproveché y me mandé en ese lado, ¿no? Igualmente es una invitación a ustedes también para que puedan seguir contribuyendo, ¿no? Y recuerden sobre todo ese aspecto de que más que dar respuestas contundentes y seguir la medicina basada en la evidencia, la pirámide y revisiones sistemáticas con metaanálisis, es hacerse las preguntas verdaderamente interesantes y que ustedes les motiven. Porque si no les motiva un estudio, pues créanme que verdaderamente no lo van a culminar. Entonces, es algo al menos que yo les comparto para que ustedes puedan seguir avanzando y sobre todo motivarse a desarrollar, ¿no? Investigación. Y sobre todo un aspecto que me gustaría remarcar bastante, que es la integridad. Cuando nosotros estemos redactando o finalizando nuestros estudios, créanme que va a haber la tentación de
mover tal dato, mover tal variable, o hacer tal cuestión para que me salga mi P significativo y demás. Pero hay una cuestión también bastante puntual del hecho de ser íntegros a nivel de reportar todo de una manera transparente lo que hemos desarrollado. Hay casos incluso en que algunos doctores con malas prácticas en investigación incluso te incitan a eso. Yo lo he tenido e incluso he renunciado y lo tomaban muy mal, obviamente, porque yo como estudiante le decía, no, doctor, no quiero trabajar con usted porque veo que hace tal cosa y finalmente no lo considero adecuado, entonces prefiero retirarme, ¿no? Y nada, ¿no? Te terminan maldiciendo, diciendo, tú nunca vas a publicar nada en tu vida, entonces normal, pero al menos es algo en lo cual ustedes mantienen su integridad como personas y como investigadores, ¿no? Actualmente estamos viendo diferentes dificultades a raíz de esto y es un buen mensaje que creo de que deben tratar siempre de no involucrarse en esos ámbitos porque créeme que se puede perdonar errores en distintos tipos, ya a nivel metodológico, de análisis y demás, pero nunca una falta ética como lo que ha pasado y en general en investigación. Entonces, siempre traten de mantener su integridad porque créanme que se nota o se sabe cuando alguien no tiene esta capacidad o este principio como persona. Ahora, viendo un poco sobre, si es que me preguntan qué literatura nos puede ayudar para capacitarse en investigación, yo siempre recomiendo estos 5 libros que personalmente me han servido. El último es sobre publicación científica biomédica en la parte de redacción. El primero, como ya les dije, es el libro de Tricia Greenhalgh sobre cómo leer un artículo. Luego yo les recomendaría que lean este libro sobre métodos de investigación clínica epidemiológica de Argimón. Es un muy buen libro. He utilizado varios de sus conceptos para estructurar estas diapositivas. El libro de epidemiología de Gordis, que es la Biblia prácticamente en conceptos de epidemiología básico. También la parte de bioestadística amigable de Martínez, que es casi como una especie de manual, porque tiene hasta incluso comandos de stat, te lo explica todo de una manera bastante sencilla. Y finalmente el libro de Jiménez sobre publicación científica biomédica. Yo les recomiendo esta secuencia porque les va a permitir interiorizar mejor los conceptos, ¿no? Obviamente algunos libros son más grandes que otros, también así les va a permitir descansar entre libro y libro, pero es al menos lo que a mí me ha servido, ¿no? Y también a muchos otros compañeros les he recomendado y les ha servido. Entonces, pues nada, es lo que les recomiendo en este aspecto, en general. Notarán que todos son de la editorial de Xavier, nada de promociones, no me paga el Xavier a mí por esto, pero al menos sí considero que tiene muy buena literatura en español, en estos ámbitos de investigación, ¿no? Hay otra literatura de investigación más especializada en inglés que también les recomiendo que vean y que se capaciten en ese rubro porque tiene más implicaciones cuando uno publica en inglés que cuando publica en español. También, ¿qué recursos, ya no tanto libros, sino qué recursos nos puede ayudar para capacitarnos en redacción y publicación científica? El Ecuador, que es lo más básico para ver las guías internacionales, el libro de Jiménez. Luego también está este libro de Stark, no estar con K, sino CK, que es sobre el proceso de revisión por pares o el peer review en las revistas, para que entiendan un poco mejor cómo es que funciona este proceso, qué es lo que pueden esperar y cómo ustedes también responder a esas observaciones que les pueden dar en todo el proceso de publicación. También la parte de redacción médica de Hoover y Rogers, que es un muy buen libro que ya te da como que las pepas. Si acá te explicaba los fundamentos, si acá te explicaba el proceso, acá te da las pepas ya para redactar y redactar y redactar de una manera mucho más sencilla. De igual forma, ya cuando ustedes quieren seleccionar una revista, les recomiendo estas páginas como HANE, el Journal Guide y el DOAG para seleccionar la mejor revista para publicar su artículo científico. Y de igual forma, también recursos en español, es el TAL del Instituto Nacional de Salud, tiene cursos autoformativos gratis, el curso de redacción científica y de redacción de reportes de casos, entonces también les recomiendo muchísimo que lo vean ahí. Simplemente tiene que generarse una cuenta, registrarse, esperan una semana, creo cada viernes les aceptan y ya pueden empezar. Un mes para culminar un curso, entonces, normal. Aprovechenlo, es un muy buen material y que también les puede servir para certificarse. Ya si es que les genera mucha cuestión y no quieren hacer el curso, pueden también aprovechar este curso del doctor Percimaita Tristán, que también es un capo en esta área, sobre cómo curso de publicando revistas indexadas. Aborda bastante de estos temas, incluso
da algunos tópicos mucho más amplios sobre en qué revistas publicar, cómo escribir sin plagio, también cómo escribir cartas al editor, reportes de casos, artículos originales, la estructura como tal de un artículo y algunas cuestiones más. Entonces, está gratis, está en Facebook, simplemente búsquenlo. Los chicos de Visalud me parece que lo han compartido. También está el curso del campus virtual de la OPS, el campus virtual de salud pública, y también un curso de comunicación científica, bastante concreto a nivel de darte también las pepas para poder redactar. Y también en Coursera existe este curso sobre cómo redactar y cómo publicar un artículo científico. Entonces, son algunas cosas que les recomiendo para poder finalmente lograr redactar y publicar también su investigación, ¿no? Comunicarlo de una manera más eficiente. Y esto es simplemente un poquito de publicidad para los chicos. Yo antiguamente, el año pasado fui director del comité académico y ahí también tienen un montón de los cursos que realizamos. El último fue de lectura crítica y todos los videos están así también disponibles. Hicimos un curso de validación de instrumentos, hicimos un curso de lectura crítica, un curso de metodología, un curso de redacción de reportes de casos. Entonces, todo está disponible ahí en Facebook. Simplemente búsquenlo y denle like a los chicos que seguramente ya van a estar haciendo más actividades próximamente. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. No sé si es que tienen alguna consulta o algo adicional.